Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 17. Capítulo 16. Ikigaya Hachiman te enseña a leer misterio. Los nombres de los capítulos los anoté en mi cuaderno. Son capítulo del evento, notas del capítulo de Nonoguchi Osamu, el capítulo de la duda, registros de Kaga Kyoichiro y el capítulo de la solución. Notas de Nonoguchi Osamu. La profesional Nao Imamura respondió rápidamente, mientras que Sonoko Machida estaba completamente desinformada, algo típico de la mayoría de los lectores. No les importaban los títulos de los capítulos porque les resultaban inútiles. Entonces, editor Imamura, cuando vio estas preguntas, pensó directamente en ellas. No, señor Hachiman, ¿qué quiere decir? Nao Imamura respondió con sinceridad que rara vez prestaba atención a los títulos de los capítulos y que los anotaba simplemente para facilitar la discusión posterior. Entonces déjame preguntarte de otra manera. Acabas de mencionar que sentiste algo similar a lo que sintió Agatha Christie en el libro. ¿Qué parte del libro te produjo esa sensación? Supongo que es el estilo de escritura, o el método de asesinato o algo así. Ni siquiera la propia Nao Imamura lo entendió del todo. Se puede leer a Agatha Christie y a Matsumoto Kiyonaga en la forma en que este libro comete crímenes. Incluso se parece un poco a Conan Doyle. Pero ese no es el punto, editor Imamura. El encanto único de Agatha Christie no está presente aquí. Bueno, he hecho todas mis preguntas. Gracias a ambos por sus valiosos comentarios. A continuación, sugiero que comamos algo y hablemos de cosas que no sean trabajo. Ikigaya ignoró la expresión de enfado de la editora Imamura y cambió de tema. Ya había comprobado que, incluso con su pista, la editora Imamura, una veterana aficionada al misterio, no había logrado descifrar el truco principal del libro. Si no hubiera dado ninguna pista, probablemente lo habría ignorado por completo. Si Imamura era así, no hacía falta decir nada más sobre Machida Sonoko. Este truco sin duda engañaría a lectores comunes como ella. Tras la reunión de hoy, creo que el éxito de esta novela es un hecho consumado. Tras terminar de comer, Ikigaya se despidió de las dos en la entrada de Ginza con gran seguridad. Esto desconcertó aún más a las dos editoras, especialmente a Imamura. Todas pensaban que no le habían aportado ninguna sugerencia constructiva a Ikigaya, pero Hachiman les agradeció sinceramente. Machida pronto sintió que no importaba. Pudo pasar varias horas con un apuesto muchacho, escuchándolo hablar sobre literatura de misterio que apenas comprendía. Le fascinaba la sensación de que su pensamiento estuviera completamente guiado por una persona tan erudita. Por otro lado, a Nao Imamura le costaba reconciliarse consigo misma. Estaba convencida de que, en la conversación anterior, Ikigaya se había sentido algo decepcionado con ella, una experta en teoría de novelas de misterio. Hachiman la había guiado claramente en su razonamiento en repetidas ocasiones, pero ella simplemente no lograba comprender su significado. Esto la avergonzaba profundamente. No solo carecía de las ideas geniales de Hachiman, sino que ahora él la superaba incluso en conocimientos teóricos. Si esto continuaba, el sentido de su existencia como editora se desvanecería por completo. Esta noche voy a volver a leer a Agatha Christie. Nao Imamura sostenía en secreto que su talento creativo era un don divino y que podía aceptar su destino si no lograba compensar la falta de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento teórico podía adquirirse mediante la lectura y el estudio exhaustivos, y si el señor Hachiman, 13 años menor que ella, la reprimía, incluso eso sería una negligencia de su deber. Reseñó las novelas clásicas de detectives de la Edad de Oro, como las de Agatha Christie, Ellery Quinn y John Dixon Carey. Cuando los escritores de novela negra, 100 años después, se devanan los sesos para diseñar giros argumentales, desarrollar grandes narrativas, ¿acaso está mal querer escribir historias épicas en las novelas de detectives? Y describir escenas insólitas, las obras de estos autores de décadas, o incluso de hace un siglo, resultan aún más brillantes. Al igual que los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton para la comunidad científica, los escritores de novela negra deben leer siempre las obras de estos predecesores e imitarlas cuando sea necesario para inspirarse. Al regresar a casa, Ikigaya se sintió renovado. No podía mostrar su orgullo frente a los dos editores, pues podría revelar que los estaba usando como conejillos de indias. Espera, al parecer se habían ofrecido como voluntarios, así que no había problema. Nao Imamura no se percató de la palabra notas en el título de cada capítulo. El libro está escrito por el propio autor. Al tratarse de una novela de misterio, el autor no puede engañar a los lectores al describir situaciones objetivas.
Pero si el narrador es reemplazado por un personaje del libro, cabe preguntarse si todo lo que dice es creíble. La mayoría de los lectores leen los primeros capítulos con la intención de aceptarlo todo, de modo que se forman impresiones sólidas de los personajes y siguen leyendo la novela hasta que se resuelve el misterio al final. Ikigaya comenzó la creación de Malice con gran entusiasmo. Tras comprobar la eficacia de la narrativa del primer tercio, el resto del proceso resultó mucho más sencillo. Tras regresar a Chiyoda, Nao Imamura recibió una llamada de Arisugawa. Este importante autor de novelas de misterio también deseaba leer la nueva obra de Ikigaya, por lo que Nao Imamura le envió de inmediato el manuscrito impreso. Bueno, no hay nada demasiado sorprendente leyendo el contenido actual. Es una novela de misterio bien hecha con todos los elementos necesarios, pero eso es todo. Arisugawa ofreció básicamente la misma evaluación que Imamura. Nao Imamura le repitió a Arisugawa lo que el señor Hachiman le había dicho cuando se encontraron. Este maestro de la novela de misterio debe tener un conocimiento más profundo del tema, ya que los novelistas de misterio suelen tener ideas creativas similares. Ya veo. Después de escuchar lo que dijiste, me di cuenta de que subestimé el contenido de estas 30.000 palabras. Mirando hacia atrás, efectivamente hay muchos presagios que aún no se han revelado. Creo que Ikigaya va a escribir otro éxito esta vez. Arisugawa suspiró, pero Imamura Nao seguía confundida, y Arisugawa notó su expresión. Si aún no lo entiendes, vuelve a leer la obra más revolucionaria de Agatha Christie y verás cómo los escritores engañaron a sus lectores hace 100 años. Arisugawa le dio algunos consejos a Nao Imamura, luego se levantó y abandonó la editorial. El libro más revolucionario, es o bien los asesinatos de la ABC o el caso Roger. Imamura murmuró para sí mismo. Comentario 4. Votar capítulo 18. Capítulo 17. Yukino Shita Yukino disfruta de las vacaciones de invierno. A Hachiman Ikigaya no le importa si Nao Imamura comprende sus indirectas tras conocerse. El encanto de Malice reside en que, incluso si los lectores se dan cuenta del engaño narrativo en el primer capítulo, el final les resultará profundamente impactante. Es más, parece que son pocos los lectores que lo perciben. El 22 de diciembre se publicó oficialmente el número de enero de All Reading, el último del año. Tras su publicación, todo el equipo editorial se sumergió en el ambiente navideño. Aunque la Navidad no es festivo en Japón, tanto las páginas interiores como exteriores de la editorial Bunhei Sunju están impregnadas de espíritu navideño. El 28 de diciembre comenzaron oficialmente las vacaciones de Año Nuevo. El tercer capítulo de Confesiones, El Bondadoso, se publicó con gran expectación y, como era de esperar, ha causado un gran revuelo. Esto ya no sorprende a nadie. Desde el primer capítulo hasta el tercero, incluso los lectores más obtusos se darán cuenta de que en Confesiones no hay ni rastro de sanación ni redención. Solo hay una sucesión interminable de desesperación. Todos los personajes están atrapados en el trágico ciclo creado por el señor Hachiman, pero todo parece bastante lógico. El tema de este capítulo se centra en los factores familiares que condujeron a la tragedia. El señor Hachiman es, sin duda, un observador muy perspicaz de los fenómenos sociales. No se limita a atribuir estas tragedias de menores a un único factor, sino que intenta explorar las causas de la tragedia desde múltiples perspectivas. Se trata de una novela muy responsable. Un famoso aficionado a las novelas de misterio escribió esto en su página web. Se ha convertido en un fiel seguidor del señor Hachiman. Últimamente, Yukino Shita Haruno ha desistido de buscar al escritor Hachiman. La razón principal es que está harta de los ensayos estereotipados de los concursos literarios de estudiantes de secundaria. La razón secundaria es que su querida hermana, Yukino Shita Yukino, está a punto de regresar a Japón para pasar unas cortas vacaciones. Gracias al rápido desarrollo de la era digital, la revista All Readings también lanzó una versión digital el año pasado, aunque, por supuesto, requiere una suscripción de pago. Tras la publicación del primer volumen de Confesiones, Yukino Shita Haruno le recomendó este artículo a su hermana Yukino por correo electrónico, comentándole que lo había escrito una autora de su misma edad que también vivía en la ciudad de Chiba. Yukino Shita Yukino tiene sentimientos encontrados hacia su hermana, tan fuerte que siempre la eclipsa, y la odia por burlarse de ella. Esta vez, Haruno le recomendó una novela escrita por una compañera, probablemente para hacerle ver la diferencia entre las personas, con muy mala intención. Pero a Yukino Shita Yukino le encanta leer. Dado que su excelente hermana se la recomendó personalmente, piensa que esta novela, titulada Confesión, merece la pena leerla. En efecto, Yukino Shita ha leído los 3 tomos de Confesiones innumerables veces.
¿Cree que el señor Hachiman es una persona contradictoria, o que la obra Confesiones es sumamente contradictoria? Su estilo general transmite una desesperación serena, y no parece que el autor haya plasmado en ella ni una pizca de emoción. Sin embargo, el contenido que Confesiones pretende expresar y revelar es el sufrimiento de la sociedad japonesa, lo que demuestra el idealismo del autor. Aparentemente indiferente, pero extremadamente cariñosa, Yuki Noshita incluso experimentó un ligero toque de tsundere. En fin, este chico de mi edad es mucho mejor que yo. Yukino murmuraba para sí misma mientras leía el tercer tomo de Confesiones en el avión. Creía que sus pensamientos eran mucho más profundos que los de sus compañeros, pero lo único que podía hacer era hablar de su experiencia de acoso escolar en la primaria en su cuenta de Twitter. El avión aterrizó lentamente en la pista del Aeropuerto Internacional de Narita. Yukino regresó a su ciudad natal. Sus padres, su hermana y los vehículos familiares debían estar esperándola afuera, pero no los echó de menos. Su padre y aquella hermana tan extrovertida tal vez la recibirían con mucho cariño, pero su madre apenas asentiría con la cabeza, y quizá ni siquiera sonreiría. Yukino. En cuanto Yukinoshita Haruno vio a su querida hermana en la salida, arrastró los pies y la abrazó con fuerza. Hermana, hay mucha gente aquí, no tienes que exagerar tanto. Yukinoshita Yukino estaba muy indefensa, pero con ambas manos sujetando el equipaje no podía apartar a Haruno, por lo que solo pudo aceptar pasivamente que se frotara contra ella. Bien, Haruno, ¿puedes comportarte en público? La señora Yukinoshita detuvo a Haruno con una voz suave pero autoritaria. Mi esposa, las dos hermanas no se han visto desde hace mucho tiempo. Es normal que tengan intimidad. Todavía son niñas. El señor Yukinoshita es más razonable. Sin embargo, la señora Yukinoshita lo ignoró y caminó directamente hacia Yukino. He vuelto, madre, padre. Yukino hizo una leve reverencia y saludó formalmente a los padres que tenía delante. Bienvenida de nuevo, Yukino. Espero que cada vez que regreses del extranjero pueda ver tus progresos. Una respuesta fría, seguida de una petición aún más fría. Al ver esta escena, el señor Yukinoshita dejó de decir cosas aburridas. Simplemente sonrió, le dio una palmadita en el hombro a Yukino, la ayudó a cargar una maleta y la familia subió al lujoso coche alargado. El trayecto desde el aeropuerto de Narita hasta la casa de Yukinoshita era largo, y Yukinoshita Haruno no quería que el ambiente se volviera demasiado incómodo por el camino, así que habló primero. Yukino, ¿has leído el artículo Confesión que te recomendé? Haruno y creía que su hermana definitivamente iría a la escuela, así que sacó el tema directamente. Sí, lo he hecho. De hecho, estaba releyendo El amoroso justo antes de bajar del avión. El significado de esta frase va más allá de su simple lectura. Es evidente que Yukino adora esta obra, hasta el punto de no poder dejar de leerla. Esto supera en cierta medida las expectativas de Haruno. Sabía que te gustaría. ¿No te parece nada que tus compañeros ya puedan escribir obras así? Yukinoshita Haruno volvió a sacar a relucir este tema que daba por terminada la conversación. Yukino miró a su hermana con desagrado y dijo. Este es solo un caso extremo, y creo que al leer una novela tan excelente, deberíamos prestar más atención a la connotación que el autor quiere expresar, en lugar de al autor mismo. ¿Usted está tan preocupado por este señor Hachiman, lo conoce? No, no la conozco de nada, y él no me interesa. Nadie es más importante que mi hermana. Yukinoshita Haruno lo negó inmediatamente, hablando con rectitud. Comentario 7 Comentario Votar Capítulo 19. Capítulo 18 Ikigaya recibió una invitación. Al saber que su hermana no conocía a ese escritor, Hachiman, Yukino perdió el interés y dejó de hablar. ¿También estás leyendo Confesiones de Hachiman? Este libro ha sido muy popular en los últimos meses. Muchos de mis colegas están hablando de esta novela. Incluso tu madre la lee todos los meses. El señor Yukinoshita también se unió a la conversación. Los colegas a los que se refería eran, naturalmente, los demás miembros de la prefectura de Chiba. La señora Yukinoshita, a quien mencionó, lo miró con cierta vergüenza y enfado, como si fuera una humillación para sus hijas saber que a su majestuosa madre le gustaban las mismas novelas que a ellas. Pero, de hecho, su grupo de edad constituye la mayor parte del grupo de lectura de la revista Todas las Lecturas. Creo que ustedes dos deberían reflexionar sobre por qué el señor Hachiman pudo escribir textos tan profundos a la edad de 15 años. ¿Pueden aprender de sus textos cómo observar la sociedad y ver la esencia a través de los fenómenos?
El talento para la escritura puede ser innato e irreemplazable, pero aprender a observar y expresar opiniones sí se puede aprender y mejorar, lo cual será de gran ayuda en su futuro. La señora Yuki Noshita, sintiendo que su dignidad había sido menoscabada, comenzó a utilizar confesiones para educar a sus dos hijas. Admiraba profundamente a Hachiman, un escritor de tan solo 15 años. A su edad, siendo aún estudiante de secundaria, poseía un fuerte sentido de la responsabilidad social y una gran comprensión de los fenómenos sociales, y utilizaba la novela para captar la atención del público. La señora Yuki Noshita incluso pensaba que sería maravilloso que Hachiman fuera hijo de la familia Yuki Noshita. Sin duda, ella podría formarlo para que se convirtiera en un político excepcional. Sin embargo, la señora Yuki Noshita nunca se arrepintió de haber dado a luz a dos hijas. Al contrario, se esforzó al máximo por educarlas. Haruno era muy obediente y respetuosa con ella, y avanzaba con paso firme hacia el papel de heredera idónea. En cuanto a la hija menor, Yukino, también era muy buena, mucho mejor que sus compañeras, pero en la escuela primaria se volvió retraída y distante. Quizás Haruno también tenga ese cierto retraimiento, pero siempre logra llevarse bien con quienes la rodean y, finalmente, sacarles provecho. El carácter distante de Yukino pronto se transformó en rebeldía. Empezó a cuestionar los planes de su madre para su futuro, a evitar el contacto con su familia e incluso tomó la iniciativa de proponer estudiar en el extranjero durante la secundaria para tener más tiempo para sí misma. Si este señor Hachiman es realmente originario de Chiba, deberíamos intentar ganarnos su confianza, o al menos entablar una buena relación con él. Es un excelente escritor, y sus escritos pueden tener un impacto publicitario mucho mayor que cualquier otra forma de comunicación. El señor Yuki Noshita lo dijo pensativo. Como miembro del Parlamento, podía sentir profundamente cuánto podría ayudar la novela Confesiones a los colegas que compartían sus mismas opiniones. Al oír estas palabras, Yuki Noshita Yukino puso los ojos en blanco imperceptiblemente. El mundo de los adultos es aburrido y vulgar. Ante una excelente obra literaria, solo se fijan en su utilidad. Esa gente no merece apreciar la literatura. Pensó Yukino con obstinación. En resumen, aunque el ambiente deprimente no mejoró mucho, las personas en el coche finalmente pudieron charlar entre sí y, antes de Navidad, la familia Yuki Noshita, compuesta por 4 miembros, se reunió de nuevo. Hola, señor Hachiman, soy Naoi Mamura. Felices fiestas también para usted. Verá, conoce al señor Arisugawa, ¿verdad? De hecho, él tiene algo que decirle. El día de Navidad, Ikigaya recibió una llamada inesperada de Imamura Nao. Antes, se comunicaban principalmente por correo electrónico, y era muy raro que ella lo llamara directamente. Arisugawa, mencionó ella por teléfono. Ikigaya, por supuesto, le resultaba muy familiar. Fue el primer escritor de misterio que conoció al nacer, y también una figura destacada entre los autores de misterio japoneses de la época. Su estilo era clásico y conservador. Se centraba en describir espacios reducidos, casos aislados e historias de corta duración. En la forma, recordaba un poco a Conan Doyle, y en el estilo, estaba influenciado por Ellery Quinn. Ikigaya admiraba profundamente a este escritor, que seguía aferrándose a las creaciones tradicionales en medio de la peculiar evolución actual de la literatura de misterio. Por supuesto, si existe alguna conexión entre él y Ikigaya, es que, como juez del premio al mejor autor novel reading, no escatimó esfuerzos para promocionar sus confesiones, lo que impulsó eficazmente su popularidad en la etapa inicial. Por supuesto, por favor, llame al señor Arisugawa. Ikigaya oyó unos murmullos al otro lado del teléfono, y luego la voz de un tío llegó a sus oídos. Hola, señor Ikigaya, me llamo Arisugawa. He querido encontrar la oportunidad de hablar con usted, pero tengo demasiados compromisos sociales. Disculpe las molestias. Suena más a ejecutivo que a escritor. Hola, señor Arisugawa, usted me ayudó mucho en la promoción inicial de Confesiones. Lamento mucho no haber tenido la oportunidad de agradecérselo personalmente. Ikigaya expresó sinceramente su deseo de visitar personalmente al señor Arisugawa o llamarlo varias veces para agradecerle, pero la editorial le indicó que el número de teléfono de un escritor tan importante no se hace público y que solo lo poseen los editores colaboradores. En cuanto a una visita presencial, el señor Arisugawa apenas ha estado en casa en los últimos meses, por lo que resulta imposible hablar del tema. Por ello, tuvo que escribirle una carta de agradecimiento y enviársela por correo. Bueno, no hablemos de esto. Le pedí a Imamura que te llamara hoy.
Principalmente quiero llevarte a un banquete en la ciudad de Chiba a finales de año. La fiesta de Chiba. Jaja, seguro que nunca habías oído hablar de este banquete. Es como los que ves en las películas y series. El organizador alquila un salón, lo decora magníficamente, monta un montón de mesas e invita a un montón de famosos, conocidos o no. Todos se quedan allí toda la noche y puede que no coman mucho. Van de un lado a otro con copas de vino en la mano, charlando y brindando. ¿Te lo imaginas, verdad? Su descripción es tan vívida que es casi como si estuviera sucediendo ante mis propios ojos. Pero, señor Arisugawa, ¿por qué me invitó? Jaja, Ikigaya-kun, no te preocupes, ahora que eres famoso, solo usas tu nombre artístico. Señor Hachiman. De hecho, algunos de mis amigos escritores también quieren conocerte, solo para familiarizarse contigo. Todos conocen las reglas y no revelarán tu identidad a nadie. Veo y Ikigaya seguía muy indeciso. No hay nada de qué preocuparse, Ikigaya-kun. Si no te hubiera contado sobre esta fiesta, no te habrías enterado. El 99% de la gente de Chiba jamás ha oído hablar de esta fiesta, porque no pertenecen a esta clase social y no tienen acceso a este tipo de eventos. No quiero menospreciar a nadie, solo quiero que entiendas esto. Seguro que no te encontrarás con nadie conocido en la fiesta, porque es un evento completamente diferente a tu círculo social. Bueno, está bien, señor Arisugawa, lo entiendo. Iré con usted. Ikigaya lo aceptó, considerándolo una forma de agradecerle la promoción de su novela. Jaja, la invitación ya está en tu casa. Solo sigue las instrucciones. Adiós, Ikigaya-kun. Arisugawa colgó el teléfono y Ikigaya suspiró suavemente. Comentario 8. Comentario. Votar capítulo 20. Capítulo 19. Reacio bajo la nieve. Con la llegada del año nuevo, todo Japón se sumerge en el ambiente festivo de las fiestas. Sin embargo, la familia Yukinoshita, en la ciudad de Chiba, es una de las excepciones. La razón es sencilla. Se están preparando para la gran fiesta de Año Nuevo que se celebra en Chiba a finales de cada año. Esta fiesta tiene una larga tradición y la organizan conjuntamente varias familias antiguas de la prefectura de Chiba. Se invita a participar a diversas personalidades de la política, los negocios y la literatura. Para estas familias adineradas, las reuniones sociales son habituales, pero esta gran fiesta de fin de año es siempre la que cuenta con mayor número de asistentes y, por supuesto, la más prestigiosa. Para entonces, Yukinoshita Haruno ya ayudaba a sus padres en todo tipo de cosas. Como presidenta del consejo estudiantil del Instituto Sobu, había desarrollado excelentes habilidades organizativas, así que no tenía prisa. En cuanto a Yukinoshita Yukino, aún era bastante joven y no podía ayudar mucho. Además, no tenía previsto volver a casa durante las vacaciones de invierno, pero la insistencia de su madre por teléfono era demasiado fuerte, así que tuvo que ceder. Yukino detesta este tipo de reuniones. No está acostumbrada a estar en lugares con tanta gente. Además, piensa que cada vez que asiste a un banquete, su madre la trata como si fuera un objeto. Quizás sea excesivo, pero el plan a largo plazo de la familia Yukinoshita es que una hija herede el negocio familiar y su esposo se case con un miembro de la familia. La otra hija se casará con miembros de familias adineradas y ayudará a la familia Yukinoshita. Una rutina muy antigua y práctica, como la de una belleza de la realeza europea. Ahora parece que Yukino pertenece sin duda a la segunda opción. La hija que debe casarse con alguien de otra familia adinerada. Claro que, para Yukino, da igual cuál sea la primera o la segunda situación. Simplemente odia que su destino esté predeterminado. Desde el momento en que naciste en esta familia, tu destino quedó determinado. Ganas mucho, pero también pierdes mucho. Esto fue lo que Yukino le dijo a Haruno durante el raro momento en que se revelaron sus verdaderos pensamientos. Es un cliché. La respuesta de Yukino fue muy simple y cruda. Sí, es un cliché, ¿y qué quieres decir? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo esto para perseguir un destino libre? Créeme, eso solo haría que otra persona controlara tu destino. Las opciones que tienes en la familia Yukinoshita son mucho mayores que las de cualquier familia obrera común en Japón. Por favor, date cuenta de esto. Haruno habló con frialdad, mirando a Yukino con un dejo de burla, como si solo tuviera 8 años. Aunque Haruno era como una hermana para Yukino, le preocupaba mucho su desarrollo. No quería verla resistirse pasivamente a la familia con ideas tan infantiles. Eso no tenía sentido y solo aumentaría los conflictos innecesariamente. Por eso, cuando era necesario, la contradecía sin dudarlo.
Si sigues comportándote de forma tan infantil la próxima vez que hablemos, creo que no hay necesidad de continuar. Tras decir esto, Haruno se dio la vuelta y se marchó, sin darle a Yukino oportunidad de refutar. Yukino estaba, lógicamente, muy descontenta, pero solo podía lamentarse a solas. Con tan solo 15 años, no podía discutir con su hermana mayor, que era superior a ella en todos los aspectos. Si tan solo pudiera ser como Hachiman-san, Yukino acarició suavemente la portada de la revista y pensó con resignación. Si lograba tal hazaña a los 15 años, la familia Yukinoshita jamás podría retenerla. Aunque ahora era muy buena, también era fruto de la educación familiar y de su propio esfuerzo. Aún no podía escapar de la influencia de la señora Yukinoshita. 30 de diciembre, salón de banquetes en el primer piso de la empresa XXX, por favor, vista de etiqueta y presente esta invitación para acceder al recinto. Ikigaya leía la invitación a ratos. La invitación era uniforme y no había nombres que coincidieran entre sí, lo que tranquilizó a Hachiman. El señor Arisugawa le había dicho a Hachiman que iría a buscarlo a casa de Ikigaya media hora antes del banquete y le pidió que se vistiera apropiadamente. Cuando se trata de vestirse bien, la madre del joven Ikigaya, un apasionado de la moda, no puede estarse quieta y empieza a presionar a Hachiman para que gaste dinero, pues quiere comprarle un vestido a su hijo. En ese momento, Ikigaya tenía ahorrados más de 1 millones de yenes en su cuenta, pero aún así se negaba a comprar un vestido. Al fin y al cabo, estaba en plena etapa de crecimiento físico, y el vestido tenía que quedarle bien. Si compraba uno ahora, quizá no podría usarlo dentro de un año. Era mejor no gastar ese dinero y simplemente alquilarlo. Entonces la madre de Ikigaya empezó a despeinar a Hachiman. Tras una larga discusión, Hachiman miró con desesperación cómo su madre le peinaba el cabello hacia atrás en el espejo. Komachi, a su lado, reía a carcajadas y sacaba fotos con su móvil. Hachiman, hazle caso a tu madre. Los banquetes no son concursos de belleza ni citas. Sobre todo para los hombres, es mucho más importante vestir formalmente que ir bien vestido. No te preocupes, cuando llegues al lugar, verás que tu atuendo no desentona en absoluto. Para calmar la ansiedad de Ikigaya, su madre le dijo esto. Aunque ella misma nunca había participado en banquetes de alta alcurnia, muchos de sus clientes le habían hablado de estas cosas. Antes, las había considerado información irrelevante, pero no imaginaba que algún día podría utilizarlas. Tras arreglarse el cabello, ya eran más de las 5 de la tarde y estaba casi oscuro. El coche de Arisugawa llegó a casa de Ikigaya puntualmente. Ikigaya no le contó a su familia que quien lo había recogido era en realidad una figura destacada del género de misterio. La familia sonrió y le dio las gracias a Arisugawa, luego se despidió de Ikigaya con la mano. Señor Arisugawa, ¿es cierto que no me reconocerán si asisto a esta fiesta? No te preocupes, Ikigaya-kun. Habrá mucha gente de tu edad en el lugar. Son todos jóvenes, hombres y mujeres, de diversas familias, y te tratarán como a uno más. Nunca he asistido a un evento de este tipo. ¿Hay algo que deba saber? Bueno, después de llevarte a conocer a esos escritores, puedes pasear por el lugar por tu cuenta y comer algo. Puedes quedarte conmigo si quieres, pero tengo que conocer a mucha gente, así que me temo que será difícil presentarte a todos. Cuando estés solo, casi nadie te hablará. Y si alguien lo hace, serán tus compañeros. Solo intercambiarán unas pocas palabras. En el banquete, solo habrá palabras de cortesía. De acuerdo, lo entiendo. Aún no puedo creer que después de solo unos meses, esté calificado para asistir a semejante banquete. Muchacho, aún no conoces lo suficiente tu propio potencial. ¿Sabes cuál es la estimación de la editorial sobre el volumen de ventas de tu libro Confesiones durante el primer año tras su publicación? Te lo diré. 1 millón de ejemplares de la edición de bolsillo y del volumen único. Esa es su estimación, y no es la más optimista. Arisugawa hizo una pausa, como si le diera tiempo a Ikigaya para asimilar lo que acababa de decir. ¿Qué significa vender 1 millón de copias al año? Llevo casi 40 años escribiendo y publicando libros, y ninguno de ellos ha vendido más de 1 millón de copias. En cuanto a ti, creo firmemente que Confesiones no será tu primer gran éxito. Comentario 7. Votar capítulo 21. Capítulo 20. El tiempo social de Ikigaya. Durante el resto del viaje, Ikigaya y Arisugawa comentaron brevemente el contenido de su nueva obra, Maldad. Ikigaya ya ha escrito 100,000 palabras y se estima que el libro estará oficialmente terminado en 15 días. Al llegar a su destino, la empresa de materiales de construcción XXX, Arisugawa estacionó el auto.
En ese momento, la entrada principal ya estaba iluminada. Los transeúntes podrían pensar que se trataba de la junta anual de la empresa. Si se acercaran al estacionamiento y vieran las marcas de los autos estacionados esa noche, probablemente cambiarían de opinión. Arisugawa y Ikigaya entraron al salón de banquetes uno tras otro. El camarero de la puerta apenas echó un vistazo simbólico a sus invitaciones. El salón estaba decorado con gran magnificencia. En el centro había una fuente artificial, y junto a ella se encontraba la zona reservada para la banda que actuaría ese día, pero los músicos aún no habían llegado. El banquete aún no ha comenzado oficialmente. Representantes de las familias que lo organizan subirán al escenario y dirán unas palabras. No comenzará hasta que terminen de hablar. Arisugawa le dijo a Ikigaya. Señor Arisugawa, ¿hay muchas familias poderosas en la ciudad de Chiba? Ikigaya preguntó con curiosidad. Como nativo de Chiba, rara vez había percibido la existencia de esas familias. No, Ikigaya-kun. No en la ciudad de Chiba. Estas familias están dispersas por toda la prefectura de Chiba. Solo hay una familia importante en la ciudad de Chiba. La familia Yukinoshita. La empresa en la que nos encontramos ahora es de su propiedad. Su representante, el señor Yukinoshita, es yerno de la familia. De hecho, toda la familia está dirigida por la señora Yukinoshita. Sin embargo, probablemente solo verá al señor Yukinoshita en el escenario hoy y mientras Arisugawa hablaba, empezó a chismorrear. Ahora que lo pienso, el señor Yukinoshita es mi compañero de clase. Ambos nos graduamos de la Universidad Osisa, pero yo me gradué muchos años antes que él, así que no tuvimos mucha interacción. Por cierto, Ikigaya, tú también puedes solicitar ingreso a la Universidad Osisa en el futuro. Entonces mi alma mater tendrá otro exalumno famoso, jajajaja. Ni siquiera he hecho todavía el examen de acceso al instituto, y no quiero irme a un sitio demasiado lejos de casa para estudiar, así que haré el examen de acceso a la Universidad de Chiba. De hecho, Ikigaya Hachiman no quería ir a Kansai, pero decir eso parecía un poco parcializado desde una perspectiva regional, y Arisugawa también era de Kansai, así que cambió su declaración por una más eufemística. Oye, chaval. Lo que dices es cierto. Es aún más difícil entrar en la Universidad de Chiba que en Dosisa. Si no consigues entrar en el futuro, ven a Dosisa. Espera, deja de hablar, el representante va a subir al escenario a dar un discurso. Ikigaya miró hacia el podio y vio a representantes de varias familias ya alineados, listos para hablar. El contenido del discurso fue aburrido, pero Ikigaya descubrió algo. Los representantes de las familias presentes en el escenario apenas tenían entre 40 y 50 años, estaban en la plenitud de su vida. Esto no encajaba con su estereotipo de que los representantes de las grandes familias y empresas japonesas eran todos ancianos a punto de morir. Poco después, concluyeron los discursos de varios representantes de la familia y el banquete dio comienzo oficialmente entre aplausos. Ikigaya siguió a Arisugawa para reunirse con los escritores. Si bien la conversación posterior a la reunión transcurrió de forma rutinaria y cortés, estos escritores causaron una impresión mucho más favorable que aquellos veteranos de los círculos políticos y empresariales. Tras recibir elogios durante un buen rato, Ikigaya se despidió de Arisugawa algo aturdido. Cogió algo de comida y se dirigió a un rincón para comer. Arisugawa tenía razón. La gente iba y venía por el recinto, pero nadie se acercaba a hablar con él, un niño que parecía muy pequeño. Si bien había mucha gente de su edad en el lugar, Ikigaya pensaba que probablemente solo un puñado de personas de su edad estudiaban en Japón, e incluso si las hubiera, estarían en universidades con matrículas tan caras que Ikigaya jamás habría podido imaginar. Ahora que Ikigaya ha empezado a ganar dinero, su percepción del mismo ha cambiado mucho. Por ejemplo, el vestido alquilado que lleva puesto cuesta lo mismo que un oficinista gasta en un traje normal para un día, pero no le da mucha importancia. Otro ejemplo es su reloj, un Iwak Pilot Mark XX, que compró a un precio más bajo gracias a los contactos de su madre, gastando casi 500.000 yenes. Esto le produce a Ikigaya Hachiman un ligero disgusto, pero solo un poco. Esta seguridad al gastar dinero proviene más bien de la certeza de tener un ingreso fijo mensual. Si considera normal gastar decenas de miles de yenes en alquilar un vestido por un día y medio millón de yenes en comprar un reloj, ya se ha ganado el derecho a asistir a este banquete. Al fin y al cabo, aunque viva con modestia, sus ingresos superan con creces sus gastos, ¿qué más puede decir? Hola, ¿estás aquí sola? Ikigaya alzó la vista y vio a un apuesto joven que se acercaba. Vestía un traje blanco y tenía el cabello rubio, que parecía irradiar luz solar.
Ikigaya no debería haber tenido malas intenciones al especular sobre alguien a quien acababa de conocer, pero aquel joven no le parecía del todo real. Hola, me acompaña otra persona. Está saludando a sus familiares. No se me da bien lidiar con ese tipo de situaciones, así que por ahora lo evitaré. Ya veo. Permítanme conocernos. Soy Ayato Ayama, actualmente estudio en la escuela secundaria Sobu. ¿Puedo preguntarle algo? Este tipo llamado Ayato Ayama tiene una afinidad irresistible. ¿Este tipo fue una especie de sucubo en su vida anterior? Ikigaya se quejó para sí mismo. Hola, Ayama-san, soy Ikigaya Hachiman. ¿Estás solo, Ayama-san? Ikigaya no tenía intención de decirle a qué escuela asistía, así que directamente hizo una pregunta para desviar la atención de Ayama. Así es. En realidad, no recibí ninguna invitación. Mis padres son abogados y prestan servicios legales a la familia Yukinoshita, así que los conozco desde que era niño. Pude asistir a este banquete gracias a esta relación. Me temo que mis padres todavía trabajan, jaja. Ayato sonrió y contó la historia de su situación. ¿Por qué hablas tanto? ¿Quién te preguntó eso? Si no te cuento nada de mi experiencia, ¿no sería una descortesía? Ikigaya Hachiman pensó con desánimo que si decía que su familia era simplemente una familia obrera común y corriente de la ciudad de Chiba, ese pequeño ángel, Ayama, probablemente se sentiría muy avergonzado. Ayama-san. ¿Estás aquí? Te estaba buscando, así que estabas charlando con alguien. Justo cuando Ikigaya pensaba en cómo responder, oyó un grito de auxilio. Al girar la vista, vio a una chica que parecía una estudiante de instituto. Llevaba un maquillaje ligero, el pelo corto y bien peinado hasta los hombros, y una falda larga azul degradada. Su figura era aún más armoniosa. Si su expresión no fuera tan seria, sería perfecta. Comentario 7. Votar capítulo 22. Capítulo 21. Las hermanas Yukinoshita consiguen lo que quieren sin ningún esfuerzo. Está bien, hermana Haruno, nos acabamos de conocer. Permítame presentarle, Ikigaya-san, ella es la hija mayor de la familia Yukinoshita, Yukinoshita Haruno. Ayato Ayama vio venir a Haruno, pareció un poco nervioso, pero rápidamente se recompuso y la presentó a Ikigaya apropiadamente. Yukinoshita Haruno estaba absorta en sus pensamientos y no tenía tiempo para recordar las normas de etiqueta. Su mirada pasó rápida e inadvertidamente por encima de Ikigaya-san, que estaba frente a ella. La ropa y los relojes que lleva esta persona son exquisitos y caros. Desde ese punto de vista, no es más que un estudiante de secundaria de una familia desconocida. Pero su temperamento es muy diferente al de esos jóvenes ricos de su misma edad. Estos jóvenes ricos han recibido una excelente educación y su comportamiento es correcto y estandarizado. Sin embargo, los eventos sociales rutinarios y repetitivos del día a día han agotado su paciencia. Ahora son como máquinas en una fábrica, con un comportamiento correcto y sonrisas forzadas, pero que no pueden ocultar su disgusto e impaciencia. Sin embargo, este Ikikomori tenía una expresión de absoluta pereza. No era la pereza de no hacer nada, sino la tranquila pereza de un chico que, al despertar de una siesta, se deleitaba bajo el sol radiante de una tarde soleada, estirándose y mirando por la ventana. Este tipo de expresión es inimaginable y un lujo para alguien como Yukinoshita Haruno, que creció en un entorno familiar estricto. Pero también es hermosa, lo que hace que Haruno quiera detenerse a contemplarla. Ikigaya, que no tenía ni idea de que la chica frente a él estaba pasando por innumerables actividades mentales en un instante, habló. Hola, señora Yukinoshita, soy Ikigaya Hachiman y acabo de conocer al señor Ayato Ayama. Si tiene algún asunto urgente, no se preocupe por mí, vaya directamente. De acuerdo, perdón por interrumpir su conversación, Ayame, ven aquí un momento, dijo Haruno disculpándose e inmediatamente llamó a Ayame aparte. Yukino está discutiendo con su madre otra vez. Ay. Mi hermanita por fin ha vuelto a casa, y justo en la fiesta de Año Nuevo, ¿no puede portarse un poco mejor? Haruno se frotó las sienes con angustia. Estaba agotada por las tareas del hogar estos días, y ahora Yukino tenía un conflicto con su madre en ese momento tan crítico. En principio, jamás habría permitido que una extraña como Ayame se entrometiera en los asuntos de la familia Yukinoshita, pero ahora tenía que intentarlo todo. Tú y Yukino fuisteis compañeros de clase en primaria, y la ayudasteis antes. Ve a ver si puedes hablar con ella. De verdad que no quiero volver. Haruno estaba de mal humor. Ni siquiera una persona tan enérgica como ella podía soportarlo. En ese momento, incluso le daba la razón en parte a la hermana a la que había regañado hacía tan solo unos días.
¿Acaso su situación actual no era culpa de esa hermana tan descuidada? Tras oír esto, Ayato Ayama puso cara de preocupación. Quiso decir algo, pero se contuvo y tuvo que obedecer la orden. Sabía perfectamente que los asuntos familiares de Yukinoshita no eran asunto suyo, un extraño, y que la personalidad de Yukinoshita Yukino era algo que no podía cambiar. Ahora no era más que un instrumento de Haruno para absorber su energía negativa. De verdad, lo siento, compañero, ¿cómo dijiste que te llamabas? Haruno ciertamente no oía bien, y en principio no habría tomado la iniciativa de hablar con un desconocido. Sin embargo, en ese momento necesitaba urgentemente algo que la distrajera, así que decidió charlar con aquel joven de temperamento singular. Está bien, señora Yukinoshita. Mi nombre es Ikigaya Hachiman. Hachiman lo repitió. También pudo ver que la joven Yukinoshita, frente a él, estaba exhausta, pero aún así esperaba que no lo molestara demasiado. No tenía experiencia tratando con el sexo opuesto, especialmente con una joven como ella. Hachi, hombre. No eres tú. No importa, ¿en qué estoy pensando? ¿Cómo puede ocurrir semejante coincidencia? Yukinoshita Haruno murmuró con autocrítica. Sentía que estaba un poco loca al pensar en el escritor Hachiman. Disculpe, ¿de qué estaba hablando? No le oí bien. Ikigaya sentía que la mujer frente a él era cada vez más inexplicable. Parecía demacrada, pero solía murmurar algo que él no alcanzaba a oír con claridad. Ah, no te preocupes. Tu nombre me recuerda a un escritor que me gusta mucho. Quizá no entiendas de qué hablo. Ningún estudiante de secundaria lee esa revista. Claro que pocos estudiantes de bachillerato la leen tampoco. Yo soy una excepción y Haruno dijo, sin darse cuenta de que el chico frente a ella había experimentado un cambio drástico en su expresión. Se acabó, todo terminó. Arisugawa, ese viejo, me mintió. Una chica de preparatoria que conocí en una fiesta resultó ser mi fan. ¿Qué clase de novela ligera es esta? Maldita sea. Por suerte, Yukinoshita Haruno era una de las estrellas del banquete, y muchos transeúntes se detenían a saludarla. Ikigaya aprovechó el momento en que Haruno se giró para hablar y rápidamente desapareció de su vista. Salió a un balcón fuera del salón, pero no estaba solo. Hola, no sabía que había alguien aquí. Ikigaya Hachiman miró con incomodidad a la chica de ojos rojos que tenía delante. A menos que acabara de despertarse de una siesta, debía de haber estado llorando. ¿Me permite saber su nombre? La chica que estaba delante de él preguntó con frialdad. Chica, no sigues las reglas. Según la etiqueta social, ¿no debería la persona a la que se le pregunta decir su nombre primero? Ikigaya Hachiman se quedó sin palabras. Esta chica, que parecía tener su misma edad, tenía la piel blanca como la nieve, el pelo largo y negro que le llegaba más abajo de los hombros y un rostro demasiado adorable. Por desgracia, acababa de llorar. No, ¿por qué se parecía tanto a Yukinoshita Haruno? Al ver que el chico que tenía delante permanecía en silencio, Yukino de repente se dio cuenta de su propia descortesía. Disculpen, debí haber dado mi nombre primero. Soy Yukinoshita Yukino. Está bien, soy Ikigaya Hachiman. Encantado de conocerla, señorita Yukinoshita. Por Dios. Esta chica es, en efecto, hija de la familia Yukinoshita, aunque no lo haya dicho. Pero por su aspecto, es indudablemente la hermana menor de Haruno. Ikigaya Hachiman está seguro de ello. Jaja, Hachiman. No quiero burlarme de tu nombre, pero si ese Hachiman pudiera venir a verme, seguro que me entendería. Oh, tú no entiendes de qué hablo. Hachiman es un escritor que se llama igual que tú. Yukinoshita Yukino lo dijo con autocrítica, y Ikigaya Hachiman sintió ganas de abofetearse a sí mismo. Comentario 5. Votar capítulo 23. Capítulo 22. Ikigaya Hachiman te enseña a reconocer la realidad. No te pareces al otro caballeros que están cansados de lidiar con esta situación. ¿Les gusta estar aquí? Yukinoshita Yukino también notó la expresión despreocupada de Ikigaya Hachiman, que contrastaba completamente con la de los demás niños de otras familias presentes, incluida ella misma. Yukino acababa de discutir con su madre y corrió a esconderse. Sabía que las consecuencias de sus actos serían muy graves. Aquella era la mayor reunión de las familias más influyentes de la prefectura de Chiba, y su conflicto con su madre era más intenso que nunca. Si alguien la veía, incluso unos pocos rumores durante el banquete dañarían la reputación de la familia Yukinoshita. Pero ella creía estar en lo cierto. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser? No se me da bien lidiar con este tipo de situaciones, pero por suerte no necesito socializar. Nadie me conoce y yo no los conozco a ellos.
Mientras Ikigaya hablaba, pensaba en cómo salir de allí. La chica frente a él, Yukino Shita Yukino, lo miraba fijamente. Eso es genial. Eso espero, pero mi madre solo quiere venderme como una mercancía cuanto antes. También dijo. Esta es la única forma en que puedo contribuir a la familia. Ja, es realmente irónico. ¿Este es mi valor? A Yukino Shita Yukino no le importaba la reputación de su familia, así que le contó al chico que acababa de conocer, sin ningún reparo, detalles sobre ella y su madre. De hecho, le daba igual quién fuera el otro. Solo quería encontrar a alguien ajeno a su círculo con quien hablar. Lo siento. Por cierto, dije muchas tonterías. Haz como si no las hubieras oído. Claro que, si quieres contárselo a otros, no hay problema. Me da igual. Tras desahogar sus quejas, Yukino pareció recuperar algo de cordura. Pronunció estas palabras y se levantó para marcharse. ¿Sabe usted lo que quiero decirle, señora Yukino Shita? Ikigaya, que en un principio planeaba huir, de repente decidió no irse y llamó a Yukino, quien lo miró confundida. Podría atribuir lo que dijiste simplemente a tu rebeldía contra tu familia, pero sabes que es inútil, ¿verdad? Puede que no te importe la reputación de la familia Yukino Shita, pero a tu madre le debe importar mucho. ¿Cuántas veces crees que puede consentirte, como hoy? Ikigaya pensaba que la situación de la señorita Yukino Shita no era optimista, y como escritor que gustaba a ambas hermanas, debía decir algo. No me respondas deprisa. Déjame continuar. Déjame adivinar qué tipo de resistencia puedes ofrecer. Quizás estudiar en el extranjero. ¿O irte de casa? Pero eso no se llama resistencia en absoluto. Eso se llama huir, porque estas cosas solo se pueden hacer con el permiso de tu madre. Ella sigue controlándote por completo. ¿Qué quieres decir? Yukino estaba algo molesta porque el chico tenía toda la razón. Ahora parece que su decisión de estudiar en el extranjero durante la secundaria no redujo en absoluto el control que su familia ejercía sobre ella. Como no me has refutado, creo que tengo razón. Después de lo de hoy, tu madre te reprenderá severamente y también se preocupará por tus sentimientos. Sin duda, no te obligará a conocer a los jóvenes de otras familias a corto plazo. Pero esto es como beber veneno para calmar la sed, porque cuanto más tardes en hacerlo, menos tiempo tendrás para conocerlos. ¿No te parece? Ikigaya Hachiman tomó un sorbo de jugo y continuó. No creo que tu familia te permita terminar esto antes de graduarte de la universidad, así que si sigues resistiéndote de manera pasiva, te verás obligada a casarte al final. La otra parte será un joven al que nunca has visto, y probablemente será mucho mayor que tú, porque a esa edad, los hombres de tu clase rara vez estarán solteros. ¿Es esto lo que quieres ver, señorita Yukino Shita? Ikigaya Hachiman miró a Yukino Shita, que se estaba enfadando cada vez más, y sonrió. Me has contado todo esto, ¿acaso intentas decirme que simplemente acepte mi destino? No sé de dónde eres, pero es obvio que tu familia es mucho más abierta de mente que la mía. Lo que me has dicho hoy no es más que la lástima de un joven amo rico y despreocupado. Yukino Shita Yukino estaba muy triste y enfadada. ¿Por qué la persona que tenía delante podía describir su futuro 10 años después con tanta naturalidad, y ella lo consideraba tan acertado, lo que la inquietaba aún más? En efecto, soy despreocupada, pero no la compadezco, señorita Yukino Shita. No tengo por qué compadecer a una dama como usted, que nació en cuna de oro. Deportes como la equitación son difíciles de practicar para la gente común, pero usted los practica con tanta frecuencia que le dejan marcas en las manos, ¿no es así? Yukino Shita se miró las manos. No se había dado cuenta de que sujetar las riendas durante tanto tiempo le había dejado marcas. Montar a caballo era una actividad que realizaba todos los fines de semana en Estados Unidos. Usaba un pase de club que le había regalado su padre. Desconocía el precio del pase, pero sabía que casi todos los miembros del club provenían de familias adineradas. Así pues, señora Yukino Shita, mientras usted sigue disfrutando de la equitación, el esquí, el golf, el tenis y otras aficiones que la gente común no puede practicar, debería al menos reflexionar sobre si su resistencia actual es completamente razonable. Las hermosas cejas de Yukino Shita Yukino se fueron frunciendo gradualmente. Había probado cada una de esas aficiones y las había disfrutado. Nunca tenía que hacer cola para jugar al tenis. Cuando iba a jugar al golf, 3 personas recogían las pelotas por ella. Podía recibir consejos de antiguos campeones de equitación en el club hípico. Así que esto es de lo que hablaba mi hermana el otro día, el derecho a elegir.
Yukino recordaba la reprimenda que Aruno le había dado ese día, pero no le dio mucha importancia debido a la mala actitud de la otra persona. Es cierto que la gente siempre da por sentado lo que tiene, pero presta especial atención a las cosas que les hacen infelices, pero usted está demasiado obsesionada con ello, señora Yukino-sita. Ikigaya terminó su clase. Esperaba que la otra persona le prestara atención. Era año nuevo, así que ¿por qué iba a tener una discusión tan desagradable con su madre? He aprendido mucho, Ikigaya-san. Debes ser estudiante de secundaria, ¿verdad? Te llamaré compañero de clase. Pero si aún quiero cambiar mi destino, ¿tienes alguna buena idea? Yukino ha vuelto completamente a la normalidad. Aunque todavía se niega a aceptar su destino, ha comprendido muchas cosas. ¿Cambiar tu destino? Este tema es bastante amplio. En tu situación actual, si quieres escapar del control de tu familia, será muy difícil. Necesitas lograr méritos que sean reconocidos por tu familia desde muy joven, y estos méritos no pueden depender de su ayuda. De lo contrario, sería como aprender a montar a caballo. Pero si simplemente no quieres un matrimonio arreglado y puedes seguir viviendo con la familia, será mucho más sencillo. Solo necesitas encontrar una pareja reconocida por la familia y permitir que se case con alguien de la familia. Entonces, tu madre centrará su educación en él y, naturalmente, te liberarás. Hay muchas cosas así. Busca una pareja que sea aceptable para la familia y deja que se case con alguien de la familia. Yukino parecía estar pensando en algo. Comentario 13. Votar capítulo 24. Capítulo 23. ¿Ganará Ikigaya un premio? Yukino se despidió de Ikigaya, regresó al vestíbulo desde el balcón y se dirigió directamente al área de descanso de su familia. Cuando abrió la puerta del salón, toda su familia ya estaba allí. La señora Yukino vio a Yukino, pero no habló de inmediato. En cambio, la miró con frialdad. Yukino se sintió un poco asustada por esa mirada, así que respiró hondo, se acercó a su madre y se inclinó profundamente. Lo siento, mamá. En cuanto esas 5 palabras salieron de su boca, el ambiente en la habitación cambió, tornándose tenso. La señora Yukino parecía nerviosa, como si no supiera qué hacer. Dios mío, no puedo más. Yukino nunca antes había dicho lo siento con tanta solemnidad. Pido disculpas no solo por lo sucedido esta noche, sino también por mi inmadurez a lo largo de los años. Si alguna otra familia se sintió avergonzada por mi resistencia esta noche, saldré a pedirles disculpas también. La voz de Yukino era firme, aunque no alta. La señora Yukino sintió una oleada de emoción y casi lloró. Rápidamente apartó la mirada y le dijo a Aruno: ¿De verdad Yukino es tan inteligente? Aruno se quedó perpleja. Le había pedido a Hayato Ayama que intentara hablar con Yukino, pero solo lo hizo porque no quería lidiar con la situación en ese momento. ¿Cómo era posible que su hermana se hubiera transformado tanto después de salir un instante? Está bien, Yukino. Siéntete primero. Entre familiares no hay nada que no se pueda entender, dijo el señor Yukino para aliviar la tensión. Gracias, padre, por preocuparse por mi rebeldía a lo largo de los años, respondió Yukino. El señor Yukino se cubrió el rostro y se giró para ocultar sus emociones. Pero, mamá, aún tengo algunas ideas sobre mi futuro. Nunca volveré a rebelarme contra ti de esta manera, y también quiero hacer todo lo posible para luchar por mi propio futuro. Yukino terminó de hablar y esperó en silencio la respuesta de su madre. Yukino, mamá está muy contenta, de verdad. Al fin y al cabo, solo estás en secundaria, y hay asuntos importantes sobre el futuro de la familia y la planificación a largo plazo que nunca he hablado contigo. El hecho de que hoy puedas decir estas palabras demuestra que has madurado mucho, y también significa que debes comprender que el matrimonio no es la única opción para esta familia. Al menos tu padre y yo no tenemos un matrimonio por conveniencia. Sin embargo, Yukino, este camino será difícil. Haré todo lo posible para allanarte el camino y no te impediré luchar por ese futuro. Antes de que Yukino pudiera responder, Aruno corrió hacia ella, la abrazó y se frotó contra ella. Yukino-chan, por fin has crecido. Me alegro mucho por ti. ¿Qué te dijo ese chico, Ayama? Una vez que Yukino se liberó del agarre de Aruno, quedó atónita. ¿Ayama? ¿Qué Ayama? ¿Te refieres a Ayama Hayato? Yukino no entendía por qué su hermana había mencionado de repente a su antigua compañera de clase en ese momento. Sí, le pedí a Ayama que hablara contigo y viera si podía convencerte. ¿Qué ocurre? Aruno empezó a presentir que algo no andaba bien, pero continuó hablando. Lo siento, hermana. No sé qué estabas pensando.
No me encontré con Ayama-san. Estuve sola en el balcón un buen rato. Era una persona de mi edad, alguien a quien no conocía de nada, que vino a hablar conmigo un rato. Fue entonces cuando lo comprendí todo. ¿Preguntaste su nombre? Se llama, sí, Ikigaya Hachiman. Incluso me burlé de él porque su nombre tiene la palabra Hachiman. A juzgar por su forma de vestir, debe ser de alguna familia desconocida. Hermana, ¿qué te pasa? Yukino reflexionó sobre sus recuerdos y respondió a Haruno, solo para notar una expresión curiosa en el rostro de Haruno. Está bien, Yukino. Debes estar cansada, así que descansa aquí hasta que termine la noche, dijo Haruno, ocultando que sabía a quién se refería Yukino. Tras decir esto, salió del salón. Sigo planeando serializar el libro Malicia en 4 números, concluyendo con la parte en la que el detective Kaga investiga el pasado de Nonoguchi Osamu. La serialización en revista abarcará 2/3 del libro, mientras que el tercio restante se publicará como un volumen independiente, explicó Ikigaya. Tras despedirse de Yukino en el balcón, Ikigaya se encontró con Arisugawa, que acababa de terminar su compromiso social. Comenzaron a hablar de Malicia. Este libro no es tan popular como Confesiones y su desarrollo es mucho menos emocionante, pero su razonamiento es sin duda superior y el final es mucho más impactante. Muchos lectores podrían no considerarme un escritor de misterio después de leer Confesiones, y Malicia pretende cambiar esa percepción, comentó Ikigaya. Si bien Confesiones le había reportado un éxito comercial considerable, Malicia estaba consolidando su reputación dentro del género de misterio. Tienes razón, Ikigaya-kun. La literatura de misterio tradicional suele ser demasiado mundana para su publicación por entregas en revistas y demasiado arriesgada para publicarla directamente como libro. Por eso, el género de misterio está explorando ahora nuevos estilos de escritura más llamativos. He escrito algunas novelas nuevas y ortodoxas, pero aún me encuentro por detrás de esos escritores más jóvenes, suspiró Arisugawa. Ahora escribía por puro placer. Las regalías de sus novelas durante las últimas décadas le habían reportado más de 40 millones de yenes al año, y con frecuencia recibía solicitudes para adaptaciones cinematográficas y televisivas. Habiendo alcanzado la estabilidad financiera gracias a su escritura, su impulso creativo ya no era el mismo. Había sido elegido presidente de la Asociación de Novela de Misterio Onkaku y ejercía como jurado del premio al nuevo talento All Readings. Aunque su vida era plena, cada vez tenía menos tiempo para escribir. Señor Arisugawa, usted no bebió durante este tiempo, ¿verdad? ¿Todavía tiene que llevarme de regreso?, preguntó Ikigaya con preocupación. ¿Beber? A menos que quiera volver a casa por la noche y sufrir de gota, no probaré ni una gota de alcohol, respondió Arisugawa, con la mirada mostrando determinación frente a la lucha que libraba contra el alcohol. Por cierto, Ikigaya-kun, tengo buenas noticias. Existe un premio anual llamado Premio de la Asociación Japonesa de Escritores de Misterio, y goza de gran prestigio en el mundo del misterio. Cada abril, comienzan a recopilar novelas publicadas durante el año anterior para su selección, y los premios se entregan en julio. Dado que tu novela Confesiones se publicó el año pasado, sin duda será nominada. Este premio no suele otorgarse varias veces al mismo autor, y varias novelas de misterio populares de este año fueron escritas por autores premiados. ¿Entiendes a lo que me refiero, verdad? Casi con toda seguridad ganarás el prestigioso premio a la mejor novela en este certamen el próximo año, compartió Arisugawa, sorprendiendo a Ikigaya con la inesperada noticia. Comentario 8. Votar capítulo 25. Capítulo 24. La posesividad de Yukinoshita Haruno. Hay muchas posibilidades de ganar un premio y Ikigaya Hachiman se alegró muchísimo al oír la noticia. El premio de la Asociación de Novela de Misterio no es un galardón cualquiera. Su prestigio en el género solo es superado por el premio de Dogawa Rampo. Para un escritor de misterio, es un reconocimiento de auténtico prestigio. Gracias por decírmelo, señor Arisugawa. Nunca pensé que sería capaz de ganar un premio tan prestigioso tan pronto, admitió Ikigaya con sinceridad. En esta época, los ganadores de diversos premios literarios son cada vez más jóvenes, lo cual es una tendencia significativa. Gracias a jóvenes talentos como tú, el mundo literario se mantiene vibrante. Dicho esto, Ikigaya-kun, aún eres muy joven. Ganaste el premio de la Asociación de Escritores de Misterio con tan solo 15 años. Algunos escritores mayores llevan publicando más de una década y aún no logran ni siquiera vislumbrar tal éxito, comentó Arisugawa, sonriendo mientras le daba una palmadita en el hombro a Ikigaya.
En fin, Ikigaya-kun, creo que el futuro de las novelas de misterio japonesas está en tus manos. Puedo afirmarlo basándome en tus dos obras, Confesiones y Maldad. Por supuesto, no debes descuidar tus estudios. Mencionaste que querías solicitar plaza en la Universidad de Chiba en el futuro. Lo tendré en cuenta, señor Arisugawa, respondió Ikigaya. Luego, ambos comenzaron a hablar de todo, desde Edgar Allan Poe hasta la neonostalgia. Mientras tanto, Yukinoshita Haruno salió del salón en busca de Ikigaya Hachiman. Cuando lo conoció, estaba confundida, lo que le dificultó formarse una opinión clara. Al recobrar la compostura, recordó a Ikigaya Hachiman. Reunía todas las características de un joven escritor. Su edad, que era de secundaria, y su temperamento singular. Mientras que otros asistentes de edad similar habían llegado con sus familias, él estaba solo, lo que indicaba que había recibido la invitación por méritos propios. A medida que Haruno se volvía más segura de sus pensamientos, finalmente vio a Ikigaya Hachiman, conversando alegremente con el conocido escritor de misterio Arisugawa, quien recientemente había visitado a la familia Yukinoshita. Disipado el último rastro de duda, Yukinoshita Haruno sonrió, sintiendo una clara sensación de propósito. Cuando el banquete estaba a punto de terminar, Ikigaya esperó solo a que concluyera, mientras Arisugawa se marchaba a despedirse de otros amigos escritores. En ese preciso instante, una figura familiar se acercó a Ikigaya. Hola, Ikigaya-san. Espero que hayas tenido una velada maravillosa, lo saludó Yukinoshita Haruno, aún vestida igual pero con una expresión notablemente más alegre. Por supuesto. Este banquete fue todo un éxito. Gracias por tu dedicación, respondió Ikigaya, confundido por el motivo de su visita. ¿Acaso el consejo que le dio a Yukinoshita Yukino había resultado contraproducente? Estoy aquí para darle las gracias, Ikigaya-san. Mi hermana ha madurado mucho desde que regresó con nosotros, algo que nos ha sorprendido tanto a mis padres como a mí. Creo que se debe principalmente a usted. Sin su ayuda, nuestras vacaciones de Nochevieja y Año Nuevo no habrían sido tan agradables, dijo Yukinoshita Haruno con sinceridad. No alcanzaba a comprender del todo lo que podría haber sucedido si no la hubieran persuadido aquel día. La paciencia de su madre era limitada, y de otro modo podría haber afrontado graves consecuencias. Así que el efecto es tan evidente. Me alegra oír eso. Yo solo hice un poco de trabajo menor, dijo Ikigaya con modestia. Jaja, Ikigaya-san, eres muy gracioso. Por cierto, pareces tener la misma edad que mi hermana. ¿Estudias en la secundaria en la ciudad de Chiba? Preguntó Yukinoshita Haruno, yendo directo al grano. Sí, actualmente curso el segundo año en la escuela secundaria municipal Tsubakimori. ¿Estudias en la preparatoria Sobu? Creo haberte visto antes durante el festival del campus, respondió Ikigaya, llamándola por su nombre inesperadamente. Recordó haber visto antes a la hija mayor de la familia Yukinoshita. Así es. Ahora estoy en segundo año en el Instituto Sobu y también soy el presidente del consejo estudiantil. Por cierto, Ikigaya-kun, ¿te gustaría intercambiar direcciones de correo electrónico conmigo? Quiero agradecerte formalmente cuando termine este período tan ajetreado. Era una petición razonable, e Ikigaya no tenía motivos para negarse. Tras intercambiar direcciones de correo electrónico, se despidieron. Poco después, el señor Yukinoshita subió al escenario para pronunciar el discurso de clausura, y todos se marcharon a casa. Mientras se apresuraba hacia el estacionamiento con Arisugawa, Ikigaya se inclinó para percibir el olor de la otra persona y se sintió aliviado al comprobar que no olía a alcohol. ¿Qué ocurre, Ikigaya-kun? ¿Es que no confías en mí?, preguntó Arisugawa. Señor Arisugawa, usted es una celebridad con influencia social. Solo estoy velando por su bienestar, respondió Ikigaya. Jajaja, tienes razón, Ikigaya-kun. Cuanto más famoso te vuelves, más tienes que controlar tu comportamiento. Pronto serás una persona famosa como yo, así que debes tener más cuidado contigo mismo cuando llegue ese momento. La primera experiencia de Ikigaya Hachiman en un banquete terminó con éxito. Lo siento, hermana Haruno, no pude encontrar a Yukino. Cuando la vi más tarde, ya se había ido directamente al salón, dijo Hayato Ayama a Haruno, avergonzado. Lamentaba no haber podido ayudar. Está bien, Ayama-kun. ¿Viste a alguien más con Yukino?, preguntó Haruno, buscando confirmación. No, hermana Haruno, estoy seguro de que solo vi a Yukino todo el tiempo, respondió Ayama. Qué bien. Se está haciendo tarde. Tu padre debería venir a recogerte. Hasta luego, Ayama. Haruno se despidió de Ayama Hayato con un gesto de la mano.
El principal motivo de su llamada era confirmar si sabía que Ikigaya Hachiman y Yukino habían estado juntos. Si los había visto, Haruno le pediría que no se lo comentara a Yukino. Como no había visto nada, sería más fácil manejar la situación. Sinceramente, Yukino Shita Haruno no quería que nadie, y mucho menos su hermana, supiera la verdadera identidad de Ikigaya Hachiman. La mejor manera de evitarlo sería cortar todo contacto entre ellos. Mientras Yukino estuviera de vacaciones en casa, no habría forma de que se comunicaran una vez que regresara a estudiar al extranjero. La propia Haruno no podía explicar del todo por qué se sentía así. Quizás pensaba que Hachiman prefería mantener su identidad en secreto, solo entre unos pocos. O tal vez sentía un poco de celos de su hermana. Sin importar de qué hablaran Hachiman y Yukino en el balcón, siempre había sido una conversación profunda o una persuasión unilateral por parte de él. Llevaba mucho tiempo buscando a Hachiman, solo para descubrir que su hermana podía conversar con él sin problemas, mientras que a ella solo le quedaban las típicas y aburridas formalidades. Cuanto más pensaba en esta diferencia, más injusta le parecía. Lo siento, Yukino-chan. Te revelaré la verdadera identidad del señor Hachiman cuando regreses a Chiba para asistir a la preparatoria. Antes de eso, me aseguraré de hablar con él en tu nombre. Comentario 14. Votar capítulo 26. Capítulo 25. Preparativos de publicación de Ikigaya. Durante el resto de las vacaciones de Año Nuevo, Ikigaya pasó un tiempo relativamente relajado viendo programas de televisión con su hermana, Komachi, siempre que tenía tiempo libre. En Nochevieja, llamó a Machida Sonoko, y Mamura Nao y Arisugawa, con quienes mantuvo largas conversaciones. En cuanto a Yukino Shita Haruno, a quien acababa de conocer, redactó un correo electrónico de felicitación de Año Nuevo y se lo envió, recibiendo respuesta poco después. También recibió un correo electrónico de felicitación de Año Nuevo de Orimoto Kaori. Aunque era evidente que se trataba de un mensaje grupal, respondió con una breve y cortés felicitación. La familia Ikigaya se reunió para escuchar las canciones del Festival de las Canciones Rojas y Blancas, que se transmite cada Nochevieja. El extraordinario año de Ikigaya llegaba a su fin. A la mañana siguiente, la familia se levantó temprano y fue en coche al templo de Chiba para presentar sus respetos. Espero que el libro de mi hijo sea un gran éxito de ventas este año, desearon en silencio su madre y su hermana al unísono. Tras pasar las vacaciones de Año Nuevo aturdido, Ikigaya comenzó a trabajar en Malicia. No se había sentido inspirado para escribir durante las vacaciones y solo pudo retomar el trabajo por completo una vez que comenzaron las clases. Malicia trata sobre la ocurrencia e investigación de un asesinato, y la parte central se centra en la búsqueda y el descubrimiento del móvil del asesino. Ikigaya había completado estas dos partes y ahora se enfrentaba a la última, la más corta pero crucial e impactante, donde la verdad se revela por completo. El estilo de escritura de esta sección reflejaba el de los dos últimos capítulos de Confesiones. Mientras Ikigaya terminaba Malice, la editorial Sakuraba también ultimaba los detalles para la publicación de Confessions. Una semana después, el 22 de enero, el número de febrero de All Readings incluiría el cuarto capítulo de Confessions, titulado The Secret of Truth, y promocionaría el lanzamiento tanto del tomo único como de la edición de bolsillo. Tras realizar una investigación preliminar y recabar la opinión de los lectores durante la serialización de los capítulos anteriores, la editorial programó provisionalmente una tirada inicial de 100.000 ejemplares del tomo único y 500.000 de la edición de bolsillo. Esta cantidad de copias de la primera tirada se suele reservar para obras de éxito excepcional, y la editorial Sakuraba estaba especialmente preocupada por la rapidez con que se agotarían los ejemplares para poder realizar tiradas adicionales. Antes de que comenzara la impresión, Ikigaya Hachiman recibió una muestra de la edición final de Confesiones. El diseño de la portada era similar al publicado por Futabasa, y Hachiman expresó una gran satisfacción con él. El fin de semana previo a la publicación del cuarto capítulo de Confesiones, Naoi Mamura regresó a Chiba con una misión y concertó una cita con Ikigaya en su casa. En esta ocasión, su tarea consistía en realizarle una entrevista exclusiva. El texto de la entrevista se editaría y publicaría como parte de la estrategia promocional del tomo único de Confesiones. Naoi Mamura aceptó la misión sin dudarlo. En consecuencia, la reunión se convirtió en una en la que Imamura llevó su portátil para grabar la conversación, mientras que Ikigaya hizo de narrador. Tras un breve intercambio de saludos, la entrevista comenzó oficialmente. Señor Hachiman, antes de comenzar la entrevista formal, ¿podría presentarse a nuestros lectores, por favor? Hola, lectores.
Soy Hachiman, autor de Confesiones. Tengo 15 años y soy estudiante de segundo de secundaria, dijo Ikigaya con una sonrisa. Lamentablemente, aunque esa sonrisa pudiera encantar a Nao Imamura, no lograría cautivar al público general. Entonces, para la primera pregunta, señor Hachiman, ¿qué le inspiró a escribir Confesiones? Ikigaya se detuvo un momento a reflexionar sobre el contenido relevante del epílogo del libro en su vida anterior. Creo que tiene algo que ver con la creciente frecuencia de casos de delincuencia juvenil que veo en las noticias. Como adolescente, me cuesta entender la mentalidad de mis compañeros que eligen el camino del crimen. Por eso, intenté investigar no solo sus mentalidades, sino también los factores que los rodean, como sus escuelas y sus padres. En definitiva, Confesiones fue el resultado de esa investigación. Señor Hachiman, usted es sin duda un escritor con un fuerte sentido de la responsabilidad social, que conecta con muchos lectores. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo evaluaría el personaje de Yuko Moriguchi que creó en su libro? En cuanto a la señora Moriguchi, debo expresar mi firme oposición al uso de medios extralegales para castigar a los delincuentes. Su instinto es combatir la violencia con violencia, lo que la convierte en la parte inherentemente malvada. Si bien la señora Moriguchi es la protagonista del libro, sus acciones están destinadas a hacer avanzar la trama sin reflejar mis opiniones personales. Este tipo de comportamiento debe abordarse con la máxima rapidez. Entendido. Pasemos ahora a la tercera pregunta. Señor Hachiman, el tono general de los primeros 4 capítulos de su libro Confesiones se inclina hacia la desesperación y la crueldad. ¿Es este tono un reflejo de su propia creación o lo ha incorporado intencionadamente al libro? Por supuesto, me refiero exclusivamente a este libro. El tema central gira en torno a la sed de venganza de la señora Moriguchi y el dolor infinito que inflige a sus alumnos y a su familia. Este sufrimiento no es simplemente el resultado del acto de venganza en sí, sino que es desencadenado por él. Los problemas más profundos que conducen a la tragedia provienen de la educación familiar, la ética docente y otros elementos que pretendo explorar. Por lo tanto, ningún personaje de este libro encuentra la redención, lo cual contribuye a su tono predominante. De acuerdo, esperamos con interés sus futuros trabajos, que tal vez tengan una temática más conmovedora. Siguiente pregunta. De hecho, muchas de las preguntas y respuestas de la entrevista de hoy se habían simulado con antelación. En cuanto a Confesiones, Ikigaya no tiene secretos ni para Imamura Nao ni para la editorial. De no ser por la petición de los directivos de la editorial, Ikigaya le habría pedido a Imamura Nao que recopilara ella misma la grabación de la entrevista. Tras la conclusión de la entrevista, se anunciaron los preparativos finales para la publicación de Confesiones. El próximo lunes, pasado mañana, la revista All Readings publicará por entregas el 4º capítulo de Confesiones e iniciará una gran campaña de promoción. El viernes siguiente, el tomo único de Confesiones estará disponible en todas las librerías Sakuraba, y se abrirán simultáneamente los canales de venta en línea. Sin embargo, antes de que los lectores que esperaban con impaciencia pudieran prepararse para el lanzamiento de Confesiones, ya se había depositado una cantidad significativa de dinero en la cuenta de Ikigaya Hachiman. La primera edición de 600.000 ejemplares de Confesiones se distribuyó en librerías de todo el país, lo que le reportó a Ikigaya Hachiman aproximadamente 45 millones de yenes en regalías después de impuestos. Los impuestos impagados, que no se le descontaron directamente de su cuenta, ascendían a 23 millones de yenes. El afligido Ikigaya esperaba que la agencia tributaria le otorgara una tarjeta de gran contribuyente como compensación por el daño moral sufrido. Las regalías no dependen de las ventas reales del libro, ya que la editorial adquiere los derechos de autor cuando el libro se imprime y se distribuye a las librerías. Si el libro no tiene éxito en ventas, la editorial asume las consecuencias. Por ello, las editoriales realizan exhaustivos estudios de mercado antes de la primera edición, y Confesiones ha infundido a la editorial Sakuraba una confianza que no había experimentado en años. Comentario 10. Votar capítulo 27. El capítulo 26 de Ikigaya ha recibido críticas muy favorables. El 22 de enero se publicó el esperado 4º volumen de All Magazine. Mucho antes de su lanzamiento, una fuente informó que Confesiones se publicaría tras la finalización del 4º capítulo. Al recibir la revista y buscar la sección donde se serializaba Confesiones, los lectores confirmaron la veracidad de la noticia.
Este viernes 26 de enero, el único volumen de Confesiones estará disponible en librerías de todo el país, y también se abrirán los canales de venta en línea, decía un aviso en el sitio web oficial de la revista, discreto pero informativo. La obra debut, Confesiones, del genio escritor de 15 años Hachiman, está a punto de publicarse. Contiene los capítulos quinto y sexto que no se serializaron en la revista, y el giro final está por llegar. Aunque exagerado, este eslogan, que aparecía en la portada de la revista y en sus páginas, contenía información sustancial. Esta es una obra maestra del talentoso escritor de secundaria Hachiman, un representante de la nueva era en la escritura de misterio social. Utiliza sus libros para elevar la conciencia social con respecto al crecimiento saludable de los menores. A Ikigaya le disgustaba ese tipo de publicidad halagadora, pues temía que pudiera dañar su reputación. Consideró la posibilidad de aconsejar a la editorial que moderara los eslóganes promocionales. Mientras tanto, los fans en Twitter estaban entusiasmados. Ya no tenían que esperar un mes para leer el artículo de 20.000 palabras de la revista, ya que el volumen independiente de Confesiones por fin llegaba, con 2 capítulos completos. Los usuarios especulaban con entusiasmo sobre los posibles finales de los 2 últimos capítulos. El martes se publicó la versión escrita de una entrevista con el señor Hachiman con motivo del lanzamiento del volumen independiente de Confesiones. Esto despertó un renovado interés, principalmente debido a la curiosidad de los lectores por este enigmático joven autor. Sin embargo, los lectores quedaron algo decepcionados tras la entrevista, ya que, además de presentarse, Hachiman habló principalmente de la trama y el proceso creativo de Confesiones. ¿Sabe la reportera cómo hacer preguntas? No para de hacer preguntas sin sentido, expresó un usuario de Twitter, cuya opinión recibió bastante apoyo. Incluso una cuenta extranjera le dio me gusta a este comentario. Sin embargo, la entrevista no careció por completo de mérito. El señor Hachiman destacó que el único giro argumental de este libro se encuentra en los capítulos 5 y 6, que no se publicaron por entregas. Es absolutamente brillante. Este comentario aumentó las expectativas de todos respecto a la publicación del libro. Como era de esperar, Yukino Shita Yukino también se enteró de esto a través de la versión electrónica de la revista. Enseguida le envió un correo electrónico a su hermana pidiéndole que le mandara una copia después de su publicación. Haruno la molestó un poco al respecto hasta que finalmente accedió. Es un desperdicio de dinero enviarlo por correo al extranjero. ¿Qué te parece esto, Yukino? Después de que compre el libro físico, podemos hacer una videollamada y te lo leo, ¿de acuerdo? Al recibir el mensaje de su hermana, Yukino, muy consciente de su posición de debilidad y de la necesidad de pedir ayuda, apretó con fuerza su teléfono y aceptó en silencio las burlas de su malhumorada hermana. Por fin llegó el viernes. Ikigaya salió para la escuela como de costumbre, pero hoy estaba especialmente atento a lo que sucedía en las librerías de su camino. Normalmente, nadie visitaba las librerías un día laborable por la mañana, pero hoy era diferente. Numerosas personas recorrían las 2 librerías que encontraban de camino, al parecer oficinistas que iban al trabajo. Se detenían en las librerías, probablemente para comprar Confesiones, que se publicaba ese mismo día. Quizás estas personas aprovechaban su jornada laboral para leer un rato. Al igual que cuando se lanza un videojuego popular, siempre hay quienes aprovechan el concepto de primer lanzamiento. Lo mismo ocurre con las novelas. Desde aproximadamente las 9 de la mañana, en Twitter, la gente empezó a mostrar sus compras de Confesiones, lo que le dio a la novela un carácter social e incluso la convirtió en tendencia diaria durante un buen rato. Ikigaya entró en una librería y vio el libro Confesiones en un lugar destacado. Algunos ejemplares ya se habían vendido. Aunque era viernes, muchos no querían que los que lo habían comprado primero les arruinaran la sorpresa y no estaban dispuestos a arriesgarse a esperar hasta el sábado, aunque solo fuera un día de retraso. Por diversos motivos, las ventas de Confesiones el viernes fueron muy satisfactorias, y se espera un gran repunte durante el fin de semana. Además, la distribución de los libros de bolsillo, que representan el principal producto de venta, aún no se ha generalizado en las tiendas. Los libros de bolsillo son económicos y fáciles de transportar, por lo que deberían venderse no solo en librerías, sino también en kioscos de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. Una vez que se establezcan puntos de venta de libros de bolsillo en todo el país, las ventas de Confesiones se dispararán rápidamente, lo cual no tardará en suceder. Tras el furor inicial, la gente empezó a leer el libro con más detenimiento.
Para refrescar la memoria y disfrutar aún más de la lectura, muchos lectores volvieron a empezar desde el principio. Cuando la primera oleada de lectores descubrió el giro inesperado en la última página, quedaron impactados y sintieron un deseo irrefrenable de expresarlo. Ansiaban compartir con los demás lo sorprendente que era el final, pero no se atrevían a revelar detalles de la trama para no arruinarles la sorpresa. Genial. Por fin, le di una buena lección a este chico que no conocía el valor de la vida. Fue muy gratificante verlo. Por cierto, lo que hizo Moriguchi-sensei es un poco demasiado oscuro. Aata-sensei lo ha dicho todo. Moriguchi-sensei es solo un personaje que se usa para hacer avanzar la historia. En cierto sentido, es el único personaje del libro que sigue un patrón de comportamiento constante. Este final es realmente demasiado impactante. El señor Hachiman mantuvo el suspense a la perfección hasta la última página, incluso hasta las últimas líneas. El timeline de Twitter parecía una fuente, pero sin excepción, todos los comentarios eran positivos. En ese momento, Yukino Shita, a miles de kilómetros de distancia, se encontraba en un dilema. Quería bloquear todas las redes sociales y esperar a que le enviaran confesión por correo, pero no pudo resistir la curiosidad y siguió revisando Twitter, ansiosa por leer elogios sin spoilers. Usted realmente posee un poder mágico, señor Hachiman. Yukino se dejó caer en la cama y suspiró. Su hermana mayor, Haruno, acababa de regresar de la escuela. Compró 3 ejemplares de las confesiones, no para leer uno, ni para guardarlo como un tesoro, ni para predicar con él. Envió uno de los ejemplares a su hermana menor por correo urgente internacional y se llevó los otros 2 a casa para mostrárselos a sus padres y a sí misma. ¡Qué final tan cruel, señor Hachimani! Tras terminar de leer, Yukino Haruno suspiró. Aunque le había sorprendido el giro argumental del final, también suspiró al leer aquella historia donde todos caían en la oscuridad y no podían ver ni un rayo de luz. El escritor Hachiman, a quien conoció aquel día, era un chico tan cálido como la brisa primaveral. Sus gafas le daban ese toque literario tan propio de los escritores. ¿Cómo podía escribir palabras tan despiadadas? Haruno cerró el libro y se sumió en sus pensamientos. Comentario 11. Votar capítulo 28. Capítulo 27. Ikigaya gana mucho dinero. Era febrero, y Ikigaya acababa de terminar de escribir Malicia. Envió el último capítulo a Naoi Mamura y Sonoko Machida. Inusualmente, ninguna de las dos respondió a su correo electrónico inmediatamente después de leerlo, como solían hacer. Ikigaya pensó con orgullo que tal vez la conspiración del final las hubiera dejado tan impactadas que se habían quedado sin palabras. Tras finalizar el manuscrito, Ikigaya lo presentó a la editorial, y pronto recibió elogios unánimes, incluyendo los de Arisugawa. Este último incluso llamó personalmente para felicitar a Malice por introducir una nueva forma sin precedentes de escribir novelas de misterio y por ser una obra maestra que podría impulsar el desarrollo de la novela social. Sin embargo, tras escribir Malicia, Ikigaya apenas tuvo tiempo para relajarse, ya que en menos de un mes tendría que presentarse a los exámenes finales de segundo de bachillerato. Sus notas de literatura seguían siendo excelentes y, si no ocurría nada inesperado, probablemente seguiría siendo el mejor alumno de su curso. No obstante, aún tenía que repasar matemáticas. Dado que se había jactado ante el señor Arisugawa de que sería admitido en la Universidad de Chiba, necesitaba al menos ingresar en el instituto con el índice de desviación más alto de la ciudad de Chiba, que era el Instituto Municipal Sobu. El Instituto Sobu es conocido por su estricto sistema de gestión, poco común en las escuelas japonesas. Los teléfonos móviles están terminantemente prohibidos durante las clases, y los profesores aplican una disciplina rigurosa basada en el rendimiento. Se realizan innumerables exámenes y pruebas grupales en clase. Lo que más intimida a los estudiantes del Instituto Sobu es su riguroso sistema de tutorías. Los requisitos para cada examen importante son muy altos. Para evitar tener que repetir curso durante las vacaciones de verano y primavera, los estudiantes deben estudiar intensamente durante la semana. Gracias a su estricta gestión y sus elevados requisitos de admisión, el Instituto Sobu se ha convertido en una institución muy solicitada por los estudiantes de Chiba que aspiran a ingresar en las mejores universidades. Casi todos los nuevos estudiantes de Chiba admitidos cada año en la Universidad de Chiba provienen del Instituto Sobu. Entonces, Ikigaya-san, ¿piensas presentar el examen de ingreso a la preparatoria Sobu? Creo que puedes entrar, pero si tienes alguna pregunta sobre los cursos, no dudes en consultarme cuando quieras, respondió Haruno, sentado frente a Ikigaya.
Se encontraban en un restaurante cuyo nombre Ikigaya desconocía por completo, y no estaba seguro de los precios. Yukinoshita Haruno insistió en que simplemente disfrutara de la comida. Tras las vacaciones de Año Nuevo, Haruno le había estado preguntando a Ikigaya si tenía tiempo para comer juntos y así poder expresarle formalmente su gratitud. Sin embargo, Ikigaya estaba ocupado escribiendo un libro o estudiando durante ese periodo, y nunca logró encontrarse con ella. Finalmente, a finales de febrero, un fin de semana antes de los exámenes, Ikigaya sintió que ya no podía concentrarse en sus estudios, así que decidió aceptar la invitación de Haruno. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Yukinoshita-senpai. Cuando yo entré en el Instituto Sobu, tú ya estarás en la universidad. Es una pena que no hayamos podido ir al mismo instituto, dijo Ikigaya. Él pensó que se trataba simplemente de un comentario cortés, pero Haruno pareció darse cuenta de algo y se sintió un poco avergonzado. Ikigaya-kun, eres tan encantador sin darte cuenta. Seguro que no faltan chicas en la escuela a las que les gustas, dijo Yukinoshita Haruno, cambiando rápidamente de tema. No bromees, mayor. Casi no socializo en la escuela y no me visto así. ¿Quieres verme sin mis gafas? Dicho esto, Ikigaya se quitó las gafas, dejando al descubierto sus ojos inexpresivos. Oh, la verdad es que no me esperaba esto, jovencita. Unos lentes pueden cambiarte tanto, comentó Yukinoshita Haruno. En realidad, le interesaba a Ikigaya más de lo que había pensado. Si no usara lentes, sin duda parecería inaccesible. De repente, pensó que esa podría ser la razón por la que lo había estado buscando sin éxito. No había considerado que Ikigaya fuera un completo desconocido en la escuela. Hablando de eso, señor, ¿cómo está su hermana últimamente? Preguntó Ikigaya, recordando a la hija menor de la familia Yukinoshita con quien había hablado en el balcón. ¿Yukino? Regresó a estudiar a Estados Unidos hace mucho tiempo. Estudió allí durante toda la secundaria, así que no la veo a menudo. Gracias a ti, nuestra familia tuvo un feliz año nuevo. Incluso fuimos juntos a la misa el día de Año Nuevo. Había muchísima gente en el santuario de Chiba este año. Haruno cambió rápidamente de tema, dejando de lado a su hermana. Tras servirles los filetes, comenzó la comida. Como ambos eran menores de edad, solo podían beber zumo, algo que Haruno lamentó profundamente. Hoy estoy muy feliz, Ikigaya-san. Si surge la oportunidad en el futuro, espero volver a salir y charlar con usted. Si quieres charlar, puedes contactarme directamente por correo electrónico, señora, respondió Ikigaya. No podía decirle que quería escribir un libro, así que esperaba que no lo invitara a salir todo el tiempo, ya que no tenía tiempo para ello. Chatear por correo electrónico no es tan interesante como reunirse en persona. Eso es todo por ahora. Adiós, jovencito. Haruno se despidió de Hachiman. No tenía prisa por revelar la verdadera identidad de Ikigaya, ya que podría parecer maliciosa. Necesitaba una ocasión propicia para un encuentro fortuito con Ikigaya, donde éste tendría que presentarse como Hachiman el escritor, para lograr el mayor efecto. Según las estadísticas de librerías y almacenes de todo el país, las ventas del primer mes de Confesiones fueron de 70,000 ejemplares en formato de libro sencillo y 430,000 en rústica, sumando un total aproximado de 500,000 ejemplares. Este volumen de ventas impulsó a la editorial Sakuraba a anunciar el inicio de las reimpresiones, con una tirada prevista de 100,000 ejemplares adicionales en formato de libro sencillo y 500,000 en rústica. Sin embargo, el período de mayor venta para libros tan populares suele darse poco después de su lanzamiento, por lo que es probable que estas reimpresiones se agoten en unos 6 meses. Ikigaya se alegró mucho al saber que pronto se imprimirían más copias, ya que esto significaba que recibiría más ingresos en su cuenta. ¿No es este dinero que llega demasiado fácil? Se preguntó Ikigaya. Le parecía surrealista, pues creía comprender la mentalidad de los escritores prolíficos de su vida anterior. Podían pasar 10 años escribiendo una obra maestra y obtener ventas lucrativas, pero, en promedio, se daban cuenta de que sus regalías eran mucho menores que las de otros escritores que publicaban un libro al año. Cuanto más se escribe, más ingresos garantizados se tienen en el futuro. Aunque las ventas puedan caer drásticamente tras el furor inicial por un libro, siempre habrá lectores que lo sigan comprando, lo que conlleva reimpresiones y una estrategia ganadora basada en la cantidad. Respecto a la segunda reimpresión, el porcentaje de regalías ya no es del 13%, como en la primera edición.
Según las normas del sector, cuando un libro vende más de 500.000 ejemplares, el porcentaje de regalías aumenta a cerca del 20%. Si bien este ajuste rara vez se refleja en los contratos, siempre ha sido una práctica habitual en la industria. Comentario 7. Comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 28. Examen final de Ikigaya. A mediados de marzo, las escuelas secundarias de todo Japón comenzaron sus exámenes finales. Para los alumnos de la escuela secundaria Arumori de la ciudad de Chiba, donde estudia Ikigaya, este examen es especialmente importante, ya que la escuela reasignará las clases según las calificaciones obtenidas en dicho examen una vez que se suba el nivel. Salvo aquellos alumnos que han decidido cursar estudios de formación profesional y técnica tras su graduación, la mayoría de los estudiantes y sus padres esperan ser admitidos en la clase de primer nivel el próximo curso escolar. Para Ikigaya, ser promovido a la clase A en su último año de secundaria es solo el comienzo. Solo alrededor de un tercio de los estudiantes de la clase A serán aceptados en la preparatoria Sobu, pero Hachiman no lo ve como un reto difícil. La reputación de Ikigaya en su clase ha cambiado drásticamente en los últimos 6 meses. Gracias a su notable mejoría en su imagen personal, su mayor rendimiento académico y su creciente confianza, sus compañeros han empezado a reconocer a este chico, antes autista y que apenas se comunicaba con los demás. Aunque todavía no habla mucho, ya nadie tiene malas intenciones hacia él. En la mañana del día del examen, Kaori Orimoto, que hacía tiempo que no hablaba con Ikigaya, se le acercó. Buenos días, Ikigaya-san. ¿Cómo van tus preparativos para el examen? La voz de Orimoto seguía siendo brillante y alegre, evocando una sensación de nostalgia en Ikigaya. Buenos días, Orimoto-san. Aguante y haga lo mejor que pueda. ¿Eh? En el último examen, Ikigaya-san, ya estabas entre los 10 mejores de tu curso. Eso no suena a un resultado normal, ¿verdad? Kaori Orimoto tenía la misma expresión inexpresiva que Ikigaya, aparentemente sin palabras ante su pretenciosidad. Bueno, de todos modos, cuando entré en tercer año de secundaria, Ikigaya-san pasará a la clase A, así que ya no estaremos en la misma clase, continuó Kaori, sonando algo reacia. Orimoto, creo que eres muy inteligente. Si dedicas más tiempo al estudio, te irá bien. Vaya, esa es una frase típica para un buen estudiante, Ikigaya-san. Kaori Orimoto sacó la lengua, se despidió de Ikigaya con la mano y caminó hacia su aula para el examen. Ha pasado casi un año desde que llegué aquí, y la verdad es que he cambiado mucho suspiró Ikigaya, reflexionando sobre el paso del tiempo antes de entrar en la sala de examen. Los exámenes de secundaria terminaron rápidamente y las calificaciones se corrigieron con la misma celeridad. 2 días antes de las vacaciones de primavera, las calificaciones finales de cada curso se publicaron en el tablón de anuncios. Ikigaya se reunió con un grupo de compañeros, buscando su nombre. ¿Sexto? Como era de esperar, mi nota en matemáticas es baja, murmuró. Aunque no se mostraban las calificaciones por asignatura, sus notas en humanidades seguían siendo las más altas del curso. Los demás solo podían alcanzarlo o superarlo destacando en matemáticas. Al regresar a clase, Hachiman fue elogiado por el profesor tutor por ser el líder de la clase, ya que nunca antes habían tenido un estudiante con una calificación tan alta. Tras regresar a casa, la familia Ikigaya organizó una fiesta de graduación para Hachiman y Komachi. Komachi, de Ikigaya, pasaría oficialmente a la secundaria después de las vacaciones de primavera y, por supuesto, asistiría a la misma escuela, Arumori, que Hachiman. Hachiman pensó que por fin podría ir a la escuela con Komachi, pero antes de que pudiera alegrarse, se enteró de la mala noticia. Para reducir la congestión vehicular cerca de la escuela, los alumnos de tercer grado tendrían horarios de clase escalonados con respecto a los de primero y segundo. No pudo evitar llevarse las manos a la cabeza, intentando escapar de la realidad. No estés triste, hermano. Al menos todavía puedes verme en la escuela, ¿verdad? Komachi consoló a Hachiman acariciándole suavemente la cabeza. A pesar de ganar una cantidad considerable de dinero, la vida familiar de Ikigaya permaneció prácticamente igual. Aparte de poder comprar mejor comida, seguían con su rutina habitual de trabajo y escuela. Sus padres conocían la contraseña de la cuenta bancaria, pero el dinero simplemente permanecía allí, generando intereses. Gracias a la relativa estabilidad del yen japonés a lo largo de los años, Hachiman no tenía intención de invertirlo. Pero aún necesitamos comprar una casa y, pensó Ikigaya. Planeaba mudarse después de empezar la preparatoria. Había elegido una secundaria cercana para no tener que dedicar mucho tiempo a viajar.
Sin embargo, una vez en la preparatoria Sobu, el trayecto se convertiría en un factor importante. No quería perder 2 horas y media al día solo yendo y viniendo de la escuela. De hecho, le había echado el ojo a un edificio de apartamentos muy cerca de la preparatoria Sobu, pero solo estaba disponible el último piso, lo que lo hacía sentir inseguro. La escuela se ubicaba en el distrito de Miyama, cerca del mar. El precio de la vivienda en la zona era moderado, alrededor de 350.000 yenes por metro cuadrado. El edificio de apartamentos que le llamó la atención a Ikigaya se encontraba a 1 kilómetro del Instituto Sobu. Cada apartamento tenía una superficie de 90 metros cuadrados. Los 2 restantes estaban en el 11º piso. Ikigaya no encontró ningún defecto en los apartamentos, salvo que su altura era un poco imponente. Olvídalo. Lo pensaré durante las vacaciones de verano, decidió. Con los apartamentos a un precio superior a los 32 millones de yenes cada uno, a Ikigaya no le preocupaba que se vendieran rápidamente. Sexto de la clase. Impresionante, Ikigaya-kun. Parece que puedes entrar fácilmente en el Instituto Sobu sin mi ayuda, dijo Yukinoshita Haruno por teléfono. Sabía que los exámenes de Ikigaya habían terminado recientemente y quería preguntarle por sus notas. En su opinión, Ikigaya seguramente habría tenido dificultades para compaginar la escritura con el estudio, pero se sorprendió gratamente por su excelente rendimiento académico, lo que frustró sus planes de darle clases particulares. Está bien, hermana mayor. Creo que aún puedo mejorar mis notas. Me va bien en humanidades, pero las matemáticas son mi punto débil. Quizás aún necesite tu ayuda, respondió. Claro. Siempre puedes contactarme si necesitas algo. Por cierto, Ikigaya-kun, ¿has leído esa novela tan popular últimamente? Haruno cambió de tema con un tono travieso. Últimamente no he leído mucho, así que supongo que no lo conozco. ¿Cuál es el título? Ikigaya, que se había centrado en escribir su propio libro y había descuidado la lectura, sintió curiosidad, pero sospechaba que sabía a dónde quería llegar Haruno con eso. Se llama Confesiones. Debería estar bien visible en cualquier librería, dijo. ¿Confesiones? Jajaja, suena a novela romántica. Seguro que a chicas como tú les encanta leerla, respondió Ikigaya, fingiendo no darse cuenta. Sin embargo, pronto notó que Haruno no contestaba al otro lado de la línea. En ese momento, Haruno se tapaba la boca para reprimir la risa, su cuerpo temblaba mientras contenía la diversión. Comentario 7. Votar capítulo 30. El flujo de inspiraciones del capítulo 29 de Ikigaya. El primer día de las vacaciones de primavera de Ikigaya, el número de abril de All Reading publicó por entregas la primera parte de su nueva obra, Malice. Unos días antes, Ikigaya anunció la noticia en su cuenta oficial de Twitter, lo que impulsó a muchos aficionados al misterio a difundirla. El impacto de este anuncio fue mucho mayor que el de la propia campaña promocional de la revista. Hablando de su cuenta de Twitter, Ikigaya creó una cuenta profesional llamada Mystery Writer Hachiman a instancias de Naoi Mamura. Aunque ya tenía una cuenta personal, la editorial Sakuraba no tardó en certificar esta nueva cuenta como oficial, incluso añadiendo la frase escritor contratado por Sakuraba de forma un tanto ostentosa, casi como si quisieran anunciar que la mayor mina de oro del género de misterio japonés les pertenecía. El contenido de sus tweets era bastante formal y típico. Sin embargo, Ikigaya señaló específicamente que se trataría de una novela de misterio convencional. Esto implica que los lectores no deberían abordar Malice con las mismas expectativas que con Confessions. Los lectores veteranos, en particular los aficionados al misterio más experimentados, saben que una novela de misterio convencional, con su caso, investigación, razonamiento y desenlace, suele resultar menos emocionante durante su publicación por entregas. Esta declaración desató acaloradas discusiones en Twitter. El señor Hachiman va a escribir una novela de misterio tradicional. Tengo muchas ganas de leerla, era una respuesta común entre los lectores ocasionales. Un antiguo aficionado al género de misterio respondió. El término misterio tradicional se refiere al misterio ortodoxo. El señor Hachiman está hablando de una novela de misterio estándar, que sigue siendo de naturaleza social, pero que remite a los elementos fundamentales de la resolución de crímenes. Otros comenzaron a cuestionar si la obra anterior de Ikigaya, Confesiones, realmente podía clasificarse como una novela de misterio, señalando que solo el primer capítulo contenía elementos de misterio. No te preocupes por los detalles, respondió alguien. Los géneros de novelas de misterio en Japón ya son bastante diversos.
Incluso se le otorgó el premio de la Asociación de Escritores de Misterio a una novela romántica. En realidad, esto se refiere al premio de 1999 otorgado a El secreto de Keigo Higashino, que, si bien goza de buena reputación, carece de los elementos tradicionales del misterio y se centra en la familia, el amor y la ética. Tanto si el contenido serializado es aburrido como si no, tendrás que comprar el libro cuando se publique Malice. La revista no lo incluirá todo, señaló otro comentario práctico, con el que muchos lectores estuvieron de acuerdo. La mayoría de los internautas parecían compartir esta opinión. La primera entrega de Malice, titulada Notas de Nonoguchi Osamu, resultó bastante decepcionante. Apenas puede describirse como una introducción que presenta a los personajes principales, los asesinatos ocurridos y las pistas relacionadas. Ni siquiera había comenzado la fase formal de investigación, pero este capítulo ya tenía más palabras que el primero de confesiones. Hemos dedicado tanto espacio a tan poco progreso. Como sugirió el señor Archiman, esta novela por entregas es bastante estándar y detallada. Antes de que llegue la próxima entrega, deberíamos analizar lo que el señor Archiman ha presentado, comentó un conocido crítico de novela negra en su blog. All Reading se diferencia de revistas como Weekly Shonen Jump, que evalúan la popularidad en cada número y pueden cancelar una serie que no cumpla con sus estándares. Sus lectores están acostumbrados a una variedad de serializaciones, y tras leer el primer capítulo de Malice, los debates en línea se centraron naturalmente en analizar los casos presentados en el libro. Es difícil de analizar. Aunque hay mucho contenido, muy poco se puede utilizar para el análisis. Además, una característica del razonamiento social es simular el proceso de una investigación policial. Las pistas no están todas disponibles al principio. Aparecen gradualmente a medida que avanza la investigación. Sin duda habrá nuevas pistas en capítulos posteriores. Además, según las pistas del final del primer capítulo, el detective Kaga ya ha identificado a Nonoguchi Osamu como sospechoso. A este libro aún le quedan al menos 100.000 palabras. ¿Podría ser que el resto del contenido trate exclusivamente de encontrar pruebas de la culpabilidad de Nonoguchi Osamu? Creo que habrá un giro inesperado más adelante, quizás con la introducción de nuevos personajes o con la conexión de otros casos a este. Pero en cualquier caso, parece improbable que el asesino sea capturado pronto. Esta conversación tuvo lugar en el aula del Club de Literatura de Misterio de la Universidad de Chiba. Un grupo de estudiantes universitarios, apasionados del género, esperaban con impaciencia la publicación de Malice, escrita por el señor Archiman, y, como era de esperar, compartieron sus impresiones en cuanto la leyeron. Aunque la primera entrega no reveló mucho, tenían grandes expectativas para la continuación de Malice, dada su confianza en el señor Archiman. Algunos lectores también señalaron que este capítulo se titulaba Notas de Nonoguchi Osamu, lo que sugiere que su contenido podría no ser del todo fiable. Si bien esto llamó la atención, todos decidieron leer la segunda parte antes de emitir un juicio. En cuanto a Ikigaya, primero disfrutó de unos días de vacaciones de primavera antes de decidirse a escribir, o copiar y transportar, su próximo libro. Para ello, quería invitar a Imamura Nao y Machida Sonoko a una reunión para hablar del tema. Sin embargo, tras recibir la invitación de Archiman, ambas editoras le comunicaron con pesar que estaban muy ocupadas y le preguntaron si podrían reunirse el sábado. Archiman entonces se dio cuenta de que los adultos no tenían vacaciones de primavera. El último sábado de marzo, Ikigaya por fin vio cumplido su deseo y concertó una cita con ellos dos. Eligieron la cafetería que él frecuentaba desde el principio. Archiman había solicitado una tarjeta de socio en esa cafetería, donde el dueño estaba particularmente impresionado con él. No solo por su afluencia, sino porque este chico, que parecía de secundaria, siempre iba acompañado de una o dos mujeres mucho mayores que él. Ikigaya, acompañado por las dos mujeres mayores, entró en la cafetería y se dirigió directamente a sus asientos habituales. Las dos mujeres se sentaron junto a él, una a su izquierda y la otra a su derecha. Me siento intranquilo si no escribo durante un tiempo, así que, aunque Malice acaba de empezar a publicarse por entregas, debería empezar a pensar en mi próxima novela, dijo. Señor Archiman, está usted lleno de ideas. Antes de eso, permítame leerle mi reseña de Malice, que no tuve la oportunidad de presentarle antes, respondió Nao Imamura, sacando de su bolso una docena de páginas llenas de notas, como si realmente tuviera la intención de leerlas en voz alta. Por favor, no muestres esas cosas tan pretenciosas delante del señor Archiman.
Hermana mayor, ¿podrías encontrar otro momento para leérmelo, y yo soportaré este dolor por el señor Hachiman? Interrumpió Machida Sonoko, apartando los papeles que Imamura había sacado. Ikigaya intuyó rápidamente que la relación entre las dos mujeres no era tan tensa como parecía. Comentario 9. Votar capítulo 31. Capítulo 30. El incidente del Museo Mecánico por Hachiman Ikigaya. Ikigaya invitó esta vez a los dos editores principalmente para obtener más información sobre el desarrollo de la literatura de misterio actual. Imamura Nao es una experta indiscutible en este campo. Como editora de literatura de misterio, su conocimiento supera con creces el de Ikigaya, el transmigrante. Machida Sonoko, si bien no está especializada en literatura de misterio, aporta una valiosa experiencia como excelente editora con un amplio conocimiento del sector editorial y una vasta experiencia lectora, lo que podría resultar útil para Hachiman. Además, existe otro motivo para invitar a Machida. Si Ikigaya solo concertara una cita con Imamura y no con ella, Machida sin duda armaría un escándalo al enterarse. En realidad tengo una idea muy audaz en mente. Esta idea implica el truco central de la historia, pero no lo revelaré todavía. Ahora mismo, quiero saber una cosa. ¿Cómo va el desarrollo de la nueva novela de misterio ortodoxa japonesa? El término nueva ortodoxia surgió en la década de 1970, cuando los lectores de las novelas de misterio populares se cansaron de las historias de misterio social que habían dominado la escena literaria japonesa durante décadas, influenciadas en gran medida por Matsumoto Seicho. Algunas editoriales y revistas, aprovechando esta oportunidad, comenzaron a promover el renacimiento de la ortodoxia del misterio, cultivando y descubriendo a un grupo de destacados escritores de este género. Sin embargo, si bien las obras ortodoxas de estos autores recibieron inicialmente una respuesta positiva, finalmente no lograron dejar una huella duradera en los lectores. No fue hasta que el dios del razonamiento, Soji Shimada, publicó Astrología, Asesinato y Magia que la percepción general del razonamiento ortodoxo cambió, lo que provocó que la comunidad intelectual se viera obligada durante mucho tiempo a definir con precisión la novela. En resumen, con Astrología, Asesinato y Magia como referencia, surgió un nuevo tipo de novela de misterio ortodoxa, caracterizada por una atmósfera más extraña y técnicas más elaboradas. Lo que se conoce como nuevo misterio ortodoxo. En este mundo, el desarrollo de la literatura de misterio solo ha llegado hasta este punto, y el resto escapa a la comprensión de Ikigaya. Sabe que debe existir una nueva escuela ortodoxa en este mundo, pero desconoce su evolución específica. ¿Nueva ortodoxia? Déjame pensar comenzó Nao Imamura. Tras la oleada de misterio ortodoxo del siglo pasado, se publicaron muchas obras, pero no hubo muchas publicaciones destacadas ni autores representativos. En el desarrollo actual de la nueva ortodoxia, solo hay unos pocos escritores que utilizan repetidamente estos recursos narrativos de diversas maneras. Si bien existen muchas obras de actualidad que han tenido buena acogida comercial, su reputación es simplemente mediocre. Ikigaya reflexionó. ¿Es que no hay escritores representativos? Parece que la desaparición de esas figuras clave en la nueva escuela ortodoxa durante las décadas de 1980 y 1990 ha tenido un impacto significativo. He leído algunos de los trucos narrativos que mencionó, y si bien son bastante llamativos, tienden a eclipsar la historia en sí. Es casi como si el éxito del libro dependiera por completo de la capacidad de engañar al lector, en lugar de centrarse en la narrativa propiamente dicha. Creo que esto va en contra de la intención original del género, añadió Machida Sonoko, expresando su crítica a las obras que elaboran meticulosamente cientos de miles de palabras solo para ejecutar un truco narrativo, considerándolo un flaco favor al bien común. Bueno, lo entiendo. Ustedes dos son, en efecto, muy cultos, y he aprendido mucho de nuestra conversación. Sus aportaciones han reforzado mi confianza, dijo Ikigaya con sinceridad, provocando leves sonrisas de incomodidad en los dos editores que estaban a su lado. Mi nueva obra está concebida provisionalmente como una pieza clásica, o más precisamente, neoclásica. Incluirá detectives, un escuadrón suicida, una torre del reloj, un castillo, una misteriosa familia antigua, una habitación cerrada, un caso de asesinatos en serie y crímenes imposibles. Este es el tipo de historia que pretendo escribir. Solo con oír esa descripción me dan ganas de leerlo inmediatamente, y respondió Machida Sonoko, aparentemente aturdida. Entonces, lo que usted escribió, señor Hachiman, es en realidad un nuevo e impresionante misterio ortodoxo similar a Astrología, Asesinato y Magia, en lugar de uno que se base en técnicas narrativas para destacar, ¿correcto?
Nao Imamura fue profesional y dio en el clavo. Sí, editor Imamura. Creo que una excelente novela de misterio clásica puede mostrar mejor las habilidades fundamentales de un novelista de misterio. El contenido de este libro será más extenso que el de mis dos obras anteriores, probablemente superando las 200.000 palabras. Probablemente no lo publique por entregas. El proceso de serialización es demasiado largo y mi proceso creativo podría verse afectado, ya que elaborar un simple esquema puede llevar mucho tiempo. Ya no vas a publicarlo por entregas, diría que es una pena, pero la editorial sin duda respetará tu decisión, respondió Imamura, con un dejo de decepción en la voz. Así es como funcionan las nuevas obras de misterio ortodoxas. Si se publican por entregas, resulta difícil ofrecer la mejor experiencia de lectura. Por favor, transmita mis comentarios a los demás. Gracias por su comprensión. Señor Hachiman, ¿tiene usted un título para su nueva obra? Preguntó Machida Sonoko con curiosidad. Por supuesto. Se llama El incidente de la Casa del Reloj. El incidente del Museo del Reloj, de Ayatsuji Yukito, un genio de la nueva ortodoxia que se dedica principalmente al mahjong, incluso ganó el campeonato del torneo Meijin, es considerada la mejor de su serie museo. Ha ganado el premio de la Asociación de Escritores de Misterio de Japón y ocupa un lugar destacado en la lista de las 100 mejores novelas de misterio de la semana. Es una obra aclamada con importantes premios del género y admirada por los aficionados al misterio. Ikigaya eligió esta obra para llenar el vacío en la escuela Shin ortodoxa de esta línea temporal, que carece de obras representativas esenciales. Según la descripción del editor Imamura y sus propias observaciones, la escuela Shin ortodoxa de este mundo aún se reconoce como una importante tradición de misterio, pero la ausencia de obras de alta calidad es una realidad innegable. Si el incidente del museo mecánico se presentara en esta línea temporal, podría inspirar un nuevo movimiento Shin ortodoxo. Cuanto más lo pensaba, más se entusiasmaba Ikigaya, y no veía la hora de llegar a casa y ponerse a escribir. Señor Hachiman, según la encuesta de la editorial, el público de su serie Confesiones es cada vez más joven. Pronto podría ganar popularidad entre los estudiantes de secundaria e incluso de bachillerato, dijo Nao Imamura, cambiando de tema. Era de esperar. Al fin y al cabo, cuenta la historia de estudiantes de secundaria. Es natural que conecte con los lectores más jóvenes, dijo Ikigaya con una sonrisa. No le sorprendió. El año pasado había conocido en una fiesta a una chica de bachillerato y a otra de secundaria, ambas fans de Confesiones, aunque por aquel entonces solo se habían publicado 3 capítulos. Las ventas del segundo mes también fueron sólidas, con un total de 180.000 ejemplares vendidos, y la segunda tirada de 600.000 ejemplares ya se ha distribuido a las librerías de todo el país. Ikigaya estaba al tanto de esto. Las regalías de la segunda edición ya habían sido ingresadas en su cuenta, sumando más de 70 millones de yenes, de los cuales 30 millones se destinaban a impuestos. Sus ahorros habían superado oficialmente los 100 millones de yenes. Sin embargo, esperaba que la tercera edición saliera a finales de año. Comentario 9. Votar capítulo 32. Capítulo 31. El estado de ánimo relajado de Ikigaya Hachiman. Wow, señor Hachiman, sus ahorros actuales deben ser una cantidad que ni siquiera puedo imaginar. Cuanto más ganas, más impuestos pagas. Después de imprimir los billetes 2 veces, ya he pagado más de 50 millones de yenes en impuestos. Me entristece cada vez que pienso en esto, dijo Ikigaya, frotándose las sienes con ambas manos. Si no funciona, señor Hachiman, podría aprender de ese gran escritor y vivir en el extranjero para siempre, sugirió Nao Imamura en tono de broma. Uno de los escritores más importantes de Japón lleva muchos años viviendo en el extranjero, alegando que necesitaba inspiración para mejorar su escritura. Sin embargo, según las especulaciones de los lectores, podría estar intentando evadir impuestos, aunque no hay pruebas concretas de ello. Olvídalo, estoy bien quedándome en Japón. Definitivamente no podría acostumbrarme a la vida en el extranjero. Además, si me voy, ¿no te volveré a ver para siempre? Ikigaya quería decir que si se marchaba de Japón a vivir al extranjero, no podría consultar con sus editores, Imamura y Machida, como lo hacía ese día. Muchas cosas son difíciles de explicar por teléfono o correo electrónico. Las reuniones presenciales facilitan una mejor comunicación. Mientras hablaba, las dos mujeres a su lado se sonrojaron. Ikigaya pensó que a menudo se entendían tácitamente. Este chico irradia encanto sin darse cuenta. El encanto no es algo tan malo, pensó Nao Imamura con resignación.
Se preguntó en qué clase de hombre se convertiría este joven talentoso y de excelente temperamento dentro de unos años. Oiga, mayor, ¿qué quiere decir con esa mirada? No tendrá ningún motivo oculto hacia el señor Hachiman, ¿verdad? Mi dedo está en el botón de alarma en cualquier momento, dijo Machida Sonoko, algo tímida ella misma, pero decidiendo señalar primero a los demás. Jeje, no sé qué chica de primaria dijo algo como: si tuviera 10 años menos, estaría obsesionada con él cuando conoció al señor Hachiman hace algún tiempo. Oigan, ustedes dos, decir estas cosas en un lugar tan público puede fácilmente dar lugar a malentendidos, les recordó Ikigaya. A sus 15 años, aún estaba en edad en la que la ley de protección de menores era exhaustiva y estricta. Incluso si tenían alguna idea, tendrían que esperar hasta que cumpliera 16. Unos minutos después, finalmente retomaron su conversación habitual. Entonces, señor Hachiman, ¿le llevará mucho tiempo escribir esta novela? Sí, puede que tarde un año o incluso más. La frecuencia de publicación de mis 2 primeros libros fue demasiado alta, con solo 6 meses de diferencia. Tendré que pedirles a mis lectores que esperen un poco más para el tercero, dijo Ikigaya con una sonrisa, aunque no tenía intención de desaparecer del ojo público durante este año de pausa. Sin embargo, durante el largo proceso de escritura del incidente del Museo del Reloj, seguí publicando algunos relatos cortos por entregas en All Reading. Escribir relatos cortos no requiere ninguna habilidad técnica. Es puramente para relajarse. ¿Ah, sí? ¿Un cuento corto? ¿Será también un cuento de misterio? Preguntó Machida Sonoko con curiosidad. Así es, pero a diferencia de las novelas de misterio convencionales, los relatos que publicaré por entregas tendrán un carácter algo experimental. Exploran las diversas posibilidades del desmembramiento, un tema recurrente en las novelas de misterio, explicó Ikigaya. Las 2 mujeres a su lado parecían no comprender del todo, pero sin duda estaban intrigadas. De hecho, Ikigaya se refería a Causas de la desintegración, escrito por Yasuhiko Nishizawa en su vida anterior. El libro consta de 9 historias independientes. Las 8 primeras son independientes, mientras que la 9ª conecta las 8 anteriores. Dado que la composición de Yasuhiko Nishizawa es bastante deficiente, la 9ª historia se resiente. Con tantos personajes, las descripciones son confusas y los lectores a menudo necesitan releer las historias anteriores para comprenderlas. Ikigaya aún no había decidido si publicaría por entregas el 9º capítulo. Su enfoque del desmembramiento en casos de asesinato es humorístico y absurdo, analizando los posibles motivos de un asesino para emplear tales métodos. Siendo la primera obra de Yasuhiko Nishizawa, el estilo y la trama son desenfrenados, con motivaciones bastante obvias. A pesar de ello, el libro resulta entretenido y se presta a ser publicado por entregas. Escribiré 1 o 2 relatos y te los enviaré más tarde, pero prepárate para que sean muy diferentes a mi estilo anterior. Creo que, independientemente de cómo las escriba el señor Hachiman, serán maravillosas. Los ojos de Naoi Mamura brillaron mientras apretaba los puños y hablaba. Como era de esperar, recibió otra mirada gélida de Sonoko Machida. No estaba claro si Sonoko despreciaba los halagos de su superiora o si simplemente le irritaba la interrupción. Los 3 charlaron largo rato antes de separarse. Al marcharse, los 2 editores insistieron en que Hachiman se fuera a casa. Finalmente desistieron al saber que Hachiman simplemente tomaría un taxi. Lo observaron subir al taxi con envidia. Las vacaciones de primavera terminaron pronto, y tras el inicio del curso, Ikigaya se convirtió en un orgulloso estudiante de secundaria. Gracias a sus excelentes calificaciones del semestre anterior, fue asignado a la clase A, responsable de la matrícula y la calidad general del colegio. Al observar a los miembros de la clase A, descubrió que, aparte de él, solo quedaban 2 estudiantes de su anterior promoción. Parecía que la clase anterior no había fomentado un ambiente de aprendizaje óptimo. Al llegar a la nueva clase, Ikigaya notó que los asientos estaban ordenados según la clasificación del examen final. Empezando por el primer asiento de la primera fila junto a la ventana, a Ikigaya Hachiman, quien había obtenido el 6º puesto del semestre anterior, le asignaron el penúltimo asiento junto a la ventana. Esta disposición lo alegró mucho. Ahora me siento un poco como un protagonista, pensó. Aunque Ikigaya no veía mucho anime, tenía un conocimiento básico de estos memes. En cuanto a la posterior elección de delegados de clase, Ikigaya y sus compañeros no le prestaron mucha atención.
Al tratarse de una clase preparatoria formada por los 30 mejores alumnos del curso, el ambiente estaba completamente centrado en el estudio intenso, y sus relaciones eran en gran medida superficiales. Ikigaya estaba muy satisfecho. Los estudiantes debían concentrarse en sus estudios. Aún así, poco más de un tercio de los alumnos de esta clase lograrían ingresar al Instituto Municipal Sobu. La competencia era feroz. Debo esforzarme mucho para asegurarme de que mi nombre aparezca en la lista de admisión de la preparatoria Sobu el próximo marzo, se prometió Ikigaya. En ese momento, había transcurrido exactamente un año desde su llegada al mundo.